Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. De regreso, ahora con el video especial de Halloween 2025. Prepárense para pasar un par de horas con historias de 4chan, y también historias de varios suscriptores que compartieron sus experiencias con nosotros. Muchas gracias a todos, siempre es un placer leer sus historias y poder traerlas. Espero que esta noche se la pasen muy bien y se diviertan o se espanten con estas historias. Sin más que decir, empecemos. Antes solía hacer mucho trabajo como contratista para la NASA en el pasado. Solo puedo decir ciertas cosas ya que ya me voy a exponer bastante con esto. Para resumir, soy un técnico, más o menos. En este día en particular, me asignaron a una estación de retransmisión de satélites. Estaba prácticamente en medio de la nada. Algo de lo que cabría esperar. El trabajo que me asignaron era bastante sencillo. Querían que eliminara algunos registros de telemetría antiguos, así como otros datos de sus computadoras. Básicamente, querían que cada último bit de datos fuera borrado de todas sus computadoras y que todo quedara limpio y despejado. Era una estación más antigua, así que tenía sentido. No estoy seguro de cuán antigua era, pero se notaba fácilmente por el aspecto del exterior. No había sido utilizada ni cuidada desde hacía bastante tiempo. Ahora, ¿por qué confiarían en un contratista cualquiera para ingresar y eliminar datos de una estación potencialmente sensible con información potencialmente sensible? Esa es la parte que no puedo contarte, y de dónde viene el más o menos cuando me llamo técnico. No costaba una fortuna, nadie más tenía tiempo y yo era bastante confiable, y eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, como dije, era una estación un poco antigua. Mi suposición, y lo que se insinuó extraoficialmente, es que querían modernizar y reutilizar el lugar para una misión próxima. ¿Qué misión eso era? No puedo decirlo, ya que no tenía acceso a ese tipo de información. Sin embargo, si se relaciona con lo que estoy a punto de contarte hoy, entonces no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Así que llego a una hora razonable, y no me quedé dormido y me regañaron por ello. La seguridad era bastante mínima, como dije, no estaba en uso y era un lugar mucho más antiguo. Prácticamente imposible de llegar si no sabías ya dónde estaba y cómo llegar específicamente. Lo que significaba que los guardias eran simplemente una formalidad en ese momento. Revisaron mi identificación y me registraron y verificaron con ciertas figuras que se suponía que debía estar allí y que realmente tenía trabajo allí. De nuevo, solo una formalidad, pero supongo que nunca se es demasiado cuidadoso. El lugar estaba un poco hecho un desastre. Según los estándares de la NASA, era un desastre, de todas formas. Algunas de las computadoras eran prácticamente inutilizables en ese momento y supuse que serían desechadas. Me puse a trabajar. No entraré en los detalles aburridos, pero hice lo mío durante un buen rato sin problemas en absoluto. Entonces llegamos a la parte extraña. Así que, obviamente, la NASA me había concedido permisos para acceder a casi cualquier cosa en el sistema con el fin de borrar todo y ordenarlo. También me habían dado algunas otras tareas, y me pidieron que preservara ciertos datos específicos también, pero esa es otra historia. Me encontré con algo que, aunque no era fuera de lo común, no lo esperaba exactamente. Mientras borraba datos y archivos, se volvió bastante claro para qué se había usado esta estación. Había sido usada para la exploración de Marte con uno de los proyectos de rover. Había todo tipo de datos sobre formaciones rocosas, puntos de referencia y también otros hallazgos. Datos sobre bolsas de agua líquida que se encontraron en Marte y cosas así. Incluso algunas notas sobre el potencial descubrimiento de bacterias. Si era cierto y más que solo una teoría, entonces esto era revolucionario y muy histórico. Supongo que no era nada confirmado, porque de lo contrario habría sido un titular gigantesco. Montones de datos sobre el movimiento y el plan de viaje del rover y formaciones geológicas avistadas y similares. Cosas realmente muy interesantes si te gusta ese tipo de cosas. Así que ver todo esto, descubrir que esta estación se usó para ese proyecto específico y luego encontrar archivos de video fue como el santo grial. En este punto, probablemente sea increíblemente obvio, pero debería mencionar que estaba y sigo estando sujeto a un NDA. Obviamente, no quería hacer nada evidente que comprometiera esto, así que no descargué datos a escondidas ni tomé fotos. Ellos revisan y sería estúpido y me demandarían hasta el infinito. La calidad era una porquería, esperaba un poco mejor, pero aún así era algo digno de ver.
No podía tener más de unos 240p de calidad. Sé que este lugar era antiguo, pero podría haber jurado que el rover más reciente tenía HD. No esperaba HD, pero no sé, supongo que me hice ilusiones. Por ese entonces noté algo muy extraño. Había visto algunos de los vídeos, y en realidad noté algunos archivos corruptos dentro de este conjunto de datos. Archivos de video corruptos. No podía decir si se habían corrompido en la transmisión o después del hecho, quizás después de que la computadora fue apagada. De cualquier forma, ahora estaba curioso. Nunca debería haber hecho esto y fue una violación gigantesca de mi contrato, pero tenía que saber qué había en ellos. Es interesante porque los datos y registros para este proyecto eran tan consistentes. Literalmente día tras día tras día, y luego después del último día simplemente se corta abruptamente. Como si simplemente hubieran empacado y se hubieran rendido después de ese día. Y luego descubrí algo más mientras trabajaba en intentar recuperar los vídeos corruptos o repararlos de alguna manera. Sabía que la computadora era vieja, pero joder. Las fechas. 1997. Esta estación estaba trabajando con el primer rover que fue enviado a Marte, el Sojourner. Santa mierda, acababa de tropezar con grabaciones de una historia increíble. Pero esto no tenía sentido. En 1997, la NASA declaró públicamente que perdieron contacto con el Sojourner bastante rápido. El Sojourner viajó solo 100 metros antes de que la NASA perdiera contacto con él en el transcurso de 83 días terrestres. Esa cosa ni siquiera tenía capacidad de video, principalmente solo imágenes fijas en blanco y negro. Y sin embargo, aquí tenía datos que se extendían mucho más allá de lo que declararon públicamente. Aquí tenía un puto video de 240p que no debería ser posible. Concedido, el video es como 2 fotogramas por segundo y más bien una presentación de diapositivas, pero aún así. Aquí tenía datos que declaraban que el rover Sojourner en realidad había llegado a 5 kilómetros completos antes de que se perdiera el contacto con él. Esto fue en el transcurso de un puto año adicional. ¿Qué carajo? Necesitaba averiguar qué había en estos otros vídeos y rápidamente. Logré recuperarlos, aunque me tomó un tiempo considerable. El primer archivo de video es bastante normal. Es una filmación con una tasa de cuadros realmente baja del agua líquida que descubrieron en Marte. Honestamente, una vista increíble en sí misma, aunque era más como una presentación de diapositivas que un video. El segundo archivo recuperado era diferente. El rover está mirando hacia lo que podría ser un cráter. Es seriamente difícil de distinguir. Pero puedes ver algo moviéndose a lo lejos. Absolutamente no puedes distinguir qué es, pero hay algún tipo de sombra o silueta de algo muy lejano. Simplemente moviéndose. Moviéndose de lado a lado, de adelante hacia atrás. Agachándose y levantándose de nuevo. Honestamente, solo parecía que podría ser un artefacto o un fallo en el video. Quizás el archivo simplemente no era completamente reparable. Probablemente había 3 de ellos a menos que hubiera varios difuminados juntos. Se mantenían muy cerca del suelo como si estuvieran gateando, supongo. El tercer archivo es el más importante. El tercer archivo es la razón completa por la que estoy publicando todo esto para que lo leas. Si solo fueran los 2 primeros, sería solo una historia interesante para contar a mis hijos y compartir alrededor de una fogata. Una sensación de satisfacción al saber que pude ser testigo de un poco de historia. En el tercer archivo corrupto, el rover se mueve increíblemente lento. Parece que todavía está cerca de ese cráter y solo avanza centímetro a centímetro. Sé que el rover tenía una velocidad máxima bastante lenta, por lo que tardaría días en llegar a cualquier parte. Esas manchas o sombras o como quieras llamarlas todavía están en la distancia. De nuevo, no podría decir si era corrupción o artefactos o algo realmente allí. Están haciendo lo mismo y supongo que el rover está intentando muy lentamente echar un vistazo más de cerca. Literalmente, de la nada, la cámara se dispara hacia arriba. Como que ahora está mirando hacia el cielo. La cámara, o el rover, o lo que sea ha aumentado su elevación. Mi corazón dio un pequeño salto cuando lo vi. La cámara está mirando directamente hacia el aire. Y luego lentamente, muy lentamente, la cámara se da la vuelta. Algo ha levantado el rover. Hay algo sosteniendo el rover y ahora está apuntando la cámara del rover hacia sí mismo. Su cara está justo frente a la cámara, así que en realidad puedes distinguir detalles vagos, pero aún no muchos. Tiene la cabeza ladeada. Es difícil decir qué tan elevada está la cámara o la altura de esta cosa.
Genuinamente ni siquiera podría darte una estimación. No tiene ningún tipo de boca o dientes. Es solo piel pálida donde un humano tendría la boca. En lugar de una nariz, solo tiene como 2 agujeros donde eso estaría. Su cara es increíblemente angular y demacrada. Donde un humano tendría ojos, hay como un poco de espacio vacío y los ojos realmente están hundidos y escondidos hacia arriba en este espacio. La cosa es completamente pálida. No sé si está estudiando el rover o está perplejo o qué. Debió haberlo mirado fijamente durante unos 10 segundos más o menos. Y luego, a un ritmo de presentación de diapositivas, la cámara comienza a moverse. Se está moviendo por el aire. Lo que sea que fuera esa cosa, ha arrojado la cámara al suelo. De alguna manera, cuando finalmente golpea el suelo, el rover todavía está activo, pero la pantalla se está fallando y puedes notar que ha sufrido daños. La cámara ahora está inclinada de lado. Está apuntando en la dirección en la que estaba la cosa. Los siguientes segundos de filmación todavía puedo verlos en mis sueños. La imagen literalmente me persigue. La cosa está en 4 patas. Sus extremidades son tan largas y delgadas. Puedes ver las articulaciones y el hueso. Está borroso, pero puedes ver los bordes afilados y las formas. Cuando todavía sostenía el rover, podías ver cuán alargados eran sus dedos también. Esta cosa se arrastra muy lentamente en 4 patas hacia la cámara. No rompe el contacto visual ni una sola vez. Puedes ver cómo mueve su cara. Como si intentara hacer una mueca, pero solo está moviendo los pliegues de piel en su cara. Luego, después de unos segundos y se acerca a la cámara, vi una última cosa. Vi a esta cosa saltar en el aire. La vi saltar más alto de lo que jamás imaginé que podría. Y luego la vi caer estrellándose sobre la cámara. Y la última visión que vi. La última imagen que capturó la cámara y lo último que vieron mis ojos. Vieron garras afiladas como navajas saliendo de sus dedos alargados, preparándose para clavarse en la cámara. Y esa fue la última cosa jamás recibida del rover Sojourner. Esa es la razón por la que todos los datos simplemente se detuvieron. Es por eso que empacaron todo, abandonaron la estación y no se molestaron en intentar enviar otro rover hasta 2004. Y eso fue todo lo que hubo. Como dije, la última pieza registrada de datos y señal enviada desde la cosa muestra el rover a 5 kilómetros de su posición final oficial. No es de extrañar que el Mars Perseverance rover solo muestre imágenes al público. ¿Por qué ha habido tan pocas filmaciones compartidas con el público? Imagino que es para que puedan controlar la información y no divulgar lo que sean estas cosas a las masas. Este ha estado allí arriba durante algunos años, así que me pregunto qué les pasó a esas cosas. Me pregunto si quizás viven bajo tierra, o quizás se extinguieron en los últimos 20 a 30 años. No tengo absolutamente ninguna respuesta más allá de lo que les he contado. No mencioné nada sobre la filmación. No quería meterme en problemas. Era obvio que ya estaban bien conscientes de ello. Y no es que hubiera forma de que yo sacara esa filmación de allí sin que nadie lo viera. La seguridad confisca todas tus cosas cuando entras, así que no pude usar mi teléfono. No es que importara ahora de todos modos. Supongo que realmente no les importó que yo lo viera, ya que ahora tienen la excusa de afirmar que la filmación fue generada por inteligencia artificial. Es la cobertura perfecta. Joder. Solo desearía poder averiguar más. Los servers secretos de Google. Creo que todos han oído hablar de este tipo de historias, como SCP, creepypastas, etc. Hoy voy a contar una historia sobre algo más real. El servidor cerrado de Google, o como algunos hackers y programadores lo llaman, la basura profunda de Google. Llevo 5 años en la industria de la programación y la web. Tengo buena experiencia. Mis amigos y yo tenemos nuestra propia corporación no oficial, por así decirlo, Automatanzo Corporation, en honor a Counter-Strike, un juego de nuestra infancia. Mis 2 amigos y yo mantenemos un foro que es bastante popular en la industria, y en uno de los hilos hemos estado publicando todo tipo de historias sobre cosas sobrenaturales que hemos encontrado en internet. Una tarde de domingo, estaba administrando nuestro foro. Descubrí que en el hilo mencionado había una nueva discusión sobre este mítico servidor de Google. Se ha estado discutiendo en nuestro foro durante mucho tiempo. En la discusión, un tal Anon28 declaró: hoy, de 2:20 a 3, estará disponible la basura profunda. Estaré esquivando las defensas de Google.
Los que piensan que aquí hablamos tonterías recibirán pruebas para la mañana. Para aquellos que quieran visitar el foso, la clave es 29 13 84 Google Route igual close 2920 1 tras server 39302. Las publicaciones en la discusión aumentaron hasta 200 mensajes. Era una noticia explosiva. La legendaria fosa estaría abierta. Ah, sí, les contaré la leyenda en sí. Érase una vez, en los lejanos años 2000, entre programadores y webmasters surgían preguntas. ¿Dónde pone Google todo el contenido prohibido y eliminado de la búsqueda web, como documentos gubernamentales no deseados, narcóticos, porno prohibido y, finalmente, archivos peligrosos? Naturalmente, simplemente lo borran, pensaría el usuario típico. Pero pocos saben que nada se crea y nada se destruye en este mundo. Las celdas de memoria del servidor no pueden simplemente limpiarse, la información no puede volar por el aire. Después de todo, si simplemente borras el contenido, este aún permanecerá en el sistema y es bastante recuperable. Precisamente para eso se creó el servidor 211 o la basura profunda de Google. Este servidor es con razón la capital del contenido más horripilante en toda Internet, y no solo pornografía, cosas como gore, sino una mierda psicodélica hardcore real, que afecta la psique y la salud. En resumen, la basura profunda de Google es la caja de Pandora más grande del mundo entero. Esta historia fue contada en un foro estadounidense por un anónimo que se presentó como un ex empleado de Google. Él también describió la ubicación aproximada del servidor. No hablábamos para nada de esto, el jefe podía despedirte solo por mencionar el servidor 211 delante de él. Pero mi amigo, Jeremy, del departamento de gestión de Austin, me dijo en confianza que la ubicación aproximada de Lost podría ser un búnker abandonado cerca de Wrocław, Polonia, o en el sur de Belice, en algún pueblo. No recuerdo, pero no se puede negar la posibilidad de que el servidor esté alojado en el océano. Muchos consideraron esta historia una leyenda de terror, pero muchos aún se atrevieron a buscarlo. De todos modos, yo y otras 9 personas nos aventuramos en la fosa para hacer un ataque heridos. Nos mantuvimos en contacto vía Skype. Así que, son las 2:22 am y el sitio aún no carga. Pero... eso no suena como un DDoS normal. Él nos envió a cada uno una especie de código de programa. Pegamos esos códigos en la cadena y esperamos a que cargara. Y entonces... Google. Solo un motor de búsqueda. Todo este tiempo he estado esperando un motor de búsqueda. Maldición. Aunque quizás no funcionó la primera vez. Pero... la pantalla comenzó a parpadear. Parpadeaba cada vez más rápido, y entonces vi. ¿Qué fue lo que vi? Habría hecho una captura de pantalla, pero el botón no respondió. Era como una pantalla azul de la muerte, pero con menos código y más frases. En la parte superior decía esto. Google.incorporated Google.com reservado, este sitio no es para mostrar peligro, ¿tienes resolución? Y así sucesivamente. De cualquier modo, memoricé todo esto porque lo copié todo en Word. Jejeje. Había montones de enlaces, carpetas, fotos, documentos, etc., en ese servidor. Bueno, me asusté mucho. ¿Y si activo algo ahora y no es solo un screamer, sino algo que haga que mis ojos salten de sus órbitas? ¿O salte desde el 5º piso? Había 5 categorías de botones en el sitio, que son como carpetas. Peligro mortal. Muy peligroso. Peligro difícil. Peligro medio. Peligro fácil. Decidí hacer clic en fácil. Había archivos y descripciones. Mayormente eran imágenes. Pero entonces me encontré con algo extraño. Este archivo foto hecho por usuario desconocido. Era una foto de un híbrido humano-pez. Porque no podía estar editada con Photoshop. Me asusté mucho, porque realmente quedaban tales criaturas en el planeta. Me sentí muy asustado y curioso. Sin embargo, no quise seguir curioseando. Les dije a los chicos que me iba a la cama. Por la mañana, le escribí a ese anón de la experiencia de anoche. Dijo que me fui por nada, y que ellos habían extraído mucho contenido curioso allí. También descubrieron que este servidor fue cerrado en 2005 porque tenía 8000 GB. También dijo que, si quisiéramos ir a un servidor más nuevo y reciente, ni siquiera habríamos tenido tiempo de intentarlo, nos habrían desconectado de inmediato.
La Deep Web es una de las cosas más increíbles del mundo. No porque haga feliz a la gente ni nada por el estilo, sino porque ofrece una visión completamente sin censura de las personas. Puedes decir lo que piensas, comprar lo que quieras, hacer lo que quieras. Cuando estás en la Deep Web, tienes libertad total y absoluta. Siempre me ha fascinado la Deep Web y, cuando ocurrieron los hechos de esta historia, estaba en la universidad. Mucha gente en mi campus se había aficionado a acceder a la Deep Web. Era casi como una moda. Con tanta gente entrando en ella, me pareció perfectamente seguro probarla. Siempre había oído historias de terror sobre la Deep Web, historias de piratería informática, de tropezar con sitios repugnantes, e incluso de gente que de alguna manera encontraba tu dirección. Estas historias eran principalmente lo que me mantenía alejado de la Deep Web, pero como la mayoría de la gente de mi universidad la usaba de forma habitual, decidí darle una oportunidad. Le pedí a un amigo que viniera a ayudarme a configurarla. Cuando llegó mi amigo, abrimos mi laptop y empezamos a configurarlo todo. Me dijo que estábamos usando Tor, un programa que te permite acceder a la Deep Web. También me preguntó si tenía pensado hacer algo ilegal, a lo que respondí que no. Me dijo que, como no era así, no necesitábamos instalar Tails, que al parecer es un software que aumenta la seguridad si tienes pensado hacer cosas ilegales. Por fin, todo estaba configurado. Tenía mi nueva dirección IP, y mi amigo me dio un breve resumen de lo que debía y no debía hacer. Me dejó muy claro que, cuando utilizara la wiki oculta, la mantuviera en modo censurado, para que fuera menos probable que viera algo que no quisiera ver. Después de unas 2 semanas utilizando la Deep Web, me sentía como un profesional. Había accedido a muchos sitios diferentes, hablado con gente estupenda, hecho amigos e incluso comprado marihuana. Me había vuelto arrogante y estaba listo para profundizar más en la Dark Web. Desactivé el modo censurado en la wiki oculta y comencé a navegar por los enlaces. Me llevó un tiempo, sobre todo porque Tor es un poco lento y muchos de los enlaces conducían a páginas web inactivas. Finalmente, me topé con un sitio llamado Oldegore. Era principalmente una gran sala de chat, con muchos temas diferentes. Tenía un estómago bastante fuerte, había visto muchas películas violentas y había visto decapitaciones, asesinatos, etc. a través de internet. Después de mirar varias salas de chat diferentes, me di cuenta de lo enfermizo que era realmente este sitio. La gente de estas salas de chat eran asesinos reales que se jactaban de algunas de las cosas que habían hecho. En la sala de chat también se podían publicar fotos. Un hombre llamado Culture045 era el protagonista de una de las salas de chat. Explicaba con detalle cómo había entrado en la casa de alguien, secuestrado a una niña pequeña y asesinado brutalmente a sus padres, escondiéndose debajo de su cama y degollándolos. Luego explicaba cómo se llevó a la niña a su casa, la violó, la golpeó y la descuartizó. Al principio no creí que estuviera diciendo la verdad, pero luego publicó fotos. Eran las fotos más horribles que había visto en mi vida. Primeros planos de la pobre niña de entre 8 y 10 años, siendo brutalmente violada, golpeada y cortada con un cuchillo. Culture siguió publicando fotos, las nuevas eran de la niña atada a una silla, sangrando, llorando, vomitando, etc. Luego, mostró una foto de él con un taladro, perforando su cráneo. Lo más inquietante es que, mientras lo hacía, miraba a la cámara. Con pura alegría en su rostro. Había visto suficiente y escribí en la ventana del chat. Ustedes están enfermos y merecen morir, ¿cómo pueden dormir por la noche? Inmediatamente, la gente empezó a burlarse de mí, diciendo que era tan indefenso e ignorante como la niña de las fotos, y que debía salir de la parte de los chicos grandes de internet. Empezaron a decir que era un cobarde y a llamarme empático cuando Culture escribió algo en el chat. Él dijo: ¿En serio? ¿Dónde vives, amigo? Estoy seguro de que a todos les encantaría verte en este sitio. Entonces cometí el mayor error de mi vida y escribí: voy a llamar a la policía y haré que cierren este sitio. Menos de 1 minuto después, todo el sitio se volvió negro y apareció un nuevo cuadro de chat en verde. En él, alguien llamado Admin1 escribió en el cuadro. Dijo: llama a la policía y te arrepentirás. No escribí nada en el cuadro y busqué mi celular. Lo que sucedió después me persigue hasta el día de hoy. Mi teléfono me indicó que tenía un nuevo mensaje, lo abrí y decía: llama a la policía y estás muerto. No había ningún número, ni siquiera decía número desconocido, simplemente estaba en blanco. Miré hacia mi laptop y vi que la luz de la cámara web se había encendido.
Rápidamente la cubrí, pero vi en la pantalla una foto mía mirando mi teléfono. Me quedé con los ojos muy abiertos y me quedé paralizado por un momento, cuando el administrador volvió a escribir. Deja el teléfono ahora mismo y descubre la cámara web. Dejé el teléfono, pero mantuve la cámara web cubierta, cuando volvió a escribir. Está bien, hazlo así. Justo después, publicó mi nombre completo, mi edad y mi dirección en el chat y escribió. Sería una lástima que tú y tus compañeros de la universidad desaparecieran, ¿no? Entonces hice lo que me dijo y destapé la cámara web. Luego me dijo que siguiera sus instrucciones sobre cómo hacer que me fuera imposible volver a acceder al sitio. Seguí todas y cada una de ellas y, cuando terminé, recibí un mensaje de texto que decía. Ahora no intentes volver como antes. El mensaje no tenía número. Aún así, llamé a la policía desde el teléfono de un amigo, pero nunca pudieron encontrar el sitio. Si alguna vez entras en la Deep Web, no explores sin pensar, especialmente si no tienes software adicional para mantenerte más seguro. Yo era un universitario estúpido y solo espero que nadie cometa los mismos errores que yo. Me mudé a otra casa y cambié toda mi información, pero todavía tengo pesadillas hasta el día de hoy. La Deep Web es algo aterrador. X. Necesito urgentemente su ayuda para entender qué demonios me pasó. Me encontré con alguien o algo en los bosques de Minnesota durante una acampada y algo, no sé, entró o se apoderó de mi cuerpo. Es difícil explicar lo que experimenté, pero haré todo lo posible por explicarlo. Ha pasado más de un mes desde que ocurrió y todavía me siento aturdido y como si tuviera una niebla o bruma constante en mi mente que me dificulta mucho pensar, e incluso emocionarme por las cosas de mi día a día. Espero que con mi explicación estas divagaciones empiecen a tener sentido. Ser yo. Soy un hombre de 33 años que vive en Minnesota y trabaja en una oficina como técnico informático. Ahora bien, a pesar de lo que pueda parecer por mi trabajo, no soy un tipo nerd. Conseguí el trabajo gracias a un favor de un amigo y, si soy sincero, al principio fue un infierno. No sabía casi nada, a pesar de fingir que sí, y tuve que aprender mucho en el trabajo y hacer muchas búsquedas en Google para adquirir los conocimientos necesarios. Pasé muchos sustos y, si no hubiera sido por la posición de mi amigo, me habrían despedido muy pronto. Me di cuenta de que tenía que aprender para conservar mi trabajo, así que hice muchos cursos mientras seguía trabajando. No tiene mucho que ver con la historia, pero pensé que debía mencionar algunos antecedentes. Ahora, soy un gran amante de la naturaleza. Como dije, prefiero estar al aire libre y explorar la naturaleza en lugar de estar encerrado en una habitación todo el día. Me encanta hacer senderismo y acampar, y en mi época universitaria acampé por toda Europa. Era pobre como la mierda, pero siempre conseguía reunir lo suficiente para hacer viajes cortos de campamento, que es probablemente la razón por la que estaba en la ruina. En fin, mi amigo al que mencioné anteriormente y yo habíamos planeado ir de campamento a los bosques profundos de Minnesota. Hay un lugar en Minnesota que, por alguna razón, siempre había pasado por alto y al que nunca había ido. Este lugar es el área silvestre de canoas de Boundary Waters, que se encuentra en el noreste de Minnesota. Es una zona silvestre bastante remota, con muchas áreas densas de bosque en las que puedes perderte y explorar, que es exactamente lo que me gusta. En serio, la única forma de llegar a este lugar es haciendo senderismo y esforzándote mucho, o en canoa. No soy muy fan del agua, así que decidimos planear una ruta de senderismo. Una vez más, como era una de mis grandes aficiones, no teníamos pensado quedarnos en ningún sendero ni zona de acampada designados, para gran consternación de mi amigo. Imprimí un mapa aproximado y marqué algunas zonas que me parecían interesantes, pero el plan era improvisar hasta encontrar un lugar bonito. Hasta que nos cansamos tanto que nos dimos por vencidos y decidimos acampar donde nos dimos por vencidos, lol. Había conseguido librarme del trabajo, así que no solo tenía libre el fin de semana, sino que también conseguí librarme el viernes y el lunes, por lo que tuve 4 días completos sin interrupciones para disfrutar de la naturaleza. Era, literalmente, un sueño hecho realidad y no podía contener mi emoción. Esto es prácticamente todo el contexto. Perdón si ha sido aburrido, pero solo quiero explicar todo lo mejor posible sin omitir detalles. Pasemos al viernes, el primer día en que se supone que debemos hacer la excursión.
Llega el viernes y me preparo para el viaje de 2 o 3 horas en auto que nos llevará hasta la base de donde vamos a hacer senderismo. El plan era dejar el auto cerca, en una zona tranquila, y no dejar ningún objeto de valor. Llevé un arma de fuego porque no soy idiota, pero no era nada importante. No soy un fanático de las armas, solo llevé una pequeña calibre 38 que siempre llevo conmigo en cualquier tipo de viaje. La llevé principalmente para no tener que preocuparme por cosas como lobos, o locos de mierda con los que a veces te encuentras. También llevé un spray para osos, porque mi calibre 38 no serviría de nada, excepto para enfurecerlo más, y si el spray para osos no lo detiene, entonces estoy muerto de todos modos. Las leyes de Minnesota son un poco molestas, así que tuve que obtener un permiso para llevar mi calibre 38 en parques y campamentos. Lo tengo desde hace tiempo porque hago esto a menudo. Tampoco está permitido legalmente dispararla a menos de 150 yardas de distancia de las zonas de acampada designadas y esas mierdas. Pero a la mierda con eso, sí es la diferencia entre la vida y la muerte. Curiosamente, nunca he tenido problemas en ninguno de estos viajes. He recibido algunas miradas raras y miradas fijas, y a veces algunos adolescentes hacían ruido, pero aparte de eso, todo ha sido perfectamente tranquilo. Aquí es donde encontramos un obstáculo, y cuando digo encontramos, me refiero a mí. Mi amigo, que es un imbécil, Jimmy, decidió cancelar el viaje en el último momento. Yo estaba literalmente de camino a su casa y él me dijo: "No, amigo, no puedo, tengo que trabajar un poco más". Básicamente me habló como si fuera un parásito que se pasa el día sentado con el dedo metido en el culo. Me habló como a un niño. Sí, lo siento, amigo, los adultos tenemos que ir a nuestros trabajos de verdad hoy. Vete al carajo, Jimmy. Normalmente no es así, así que algo debe haber pasado. Como sea. Tuve 4 días de felicidad y no iba a dejar que me los arruinara un títere con traje. Así que decidí ir por mi cuenta. De acuerdo, sé lo que están pensando y sé cómo suena. Un estúpido idiota fue solo a un lugar en el que nunca había estado, oyó unos ruidos que le dieron miedo y se cagó en los pantalones. ¿Sí? Pues no, eso no es lo que pasó. La mayoría de mis viajes los he hecho solo. Soy bueno en esto. Sé cómo manejarme y sé cómo va esta mierda. Esto no es algo que Jimmy hubiera podido evitar. Llegué allí, aparqué el auto en un lugar seguro y comencé la caminata. Fue agotador porque llevaba unos zapatos nuevos a los que no estaba acostumbrado, pero vaya si valió la pena. El lugar en el que terminé instalándome era precioso. Había montones de pinos altos, cedros y demás cosas alrededor que formaban una especie de dosel. Muy útil en caso de que me cayera una tormenta. Había como un pequeño claro que era perfecto. Estaba en algún lugar entre estos dos lagos. Creo que se llaman algo así como Decepción y Banco de Nieve. Sí, ese es el nombre real del lago. Eso significaba que tenía una bonita vista panorámica y desde donde estaba podía ver la orilla opuesta del lago. Solo había un montón de árboles y arbustos altos y densos, pero aún así era bonito. Las condiciones eran prácticamente perfectas, así que me instalé, comí y descansé un rato. Eché una siesta y, cuando me desperté, ya estaba bastante oscuro. Tenía una fogata preparada, así que solo tuve que encenderla, lo que me proporcionó calor y alivio. Ahí fue cuando mi viaje dio un giro inesperado. Solo me desperté de mi siesta porque oí unos ruidos. No dejaba de oír un chapoteo ocasional que venía de la dirección del lago. Al principio solo eran suaves chapoteos, pero luego oí algo fuerte, como si alguien se hubiera zambullido en el agua. Cuando me desperté, efectivamente pude ver que el agua se había agitado recientemente. Al principio pensé que eran adolescentes tirando piedras, pero el gran chapoteo me hizo pensar lo contrario. ¿Qué tipo de maníaco se tira a un lago en plena oscuridad? Te morirías de frío. Tampoco sé qué tipo de padre responsable dejaría a sus hijos acampar aquí sin supervisión. Da igual, intenté por todos los medios sacármelo de la cabeza y calentar. Aunque fue difícil. Después de ese chapuzón, me invadió una sensación muy incómoda. Era como una especie de temor creciente que empezó en mi estómago, y fue creciendo y extendiéndose hasta que lo sentí por todas partes. Era como si se avecinara una especie de fatalidad inminente. En ese momento me sentí tonto, pero mirando atrás, mi cuerpo debía de saber que algo estaba pasando. Después de ese chapuzón, ya no se oían los sonidos ambientales que se oyen normalmente. Todo estaba jodidamente en silencio. Esto realmente no ayudó a mejorar mi estado de ánimo.
Estaba medio preocupado por si había algún depredador cerca, así que agarré mi calibre 38 con fuerza, y me aseguré de que estuviera cargada. Entonces empecé a distinguir algunos sonidos débiles. Apenas audibles en el límite de mi oído. Parecía que venían de mi este, y por encima de mí. Solo eran pequeños sonidos de hojas moviéndose en racimos y ramitas rompiéndose. Y entonces juraría que pude oír unos malditos pasos. Y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, pude ver una especie de figura de pie allí arriba, por encima de mí. Estaba demasiado oscuro y la luz no llegaba tan lejos, así que todo era negro puro. Pero sin duda parecía un humano. Busqué a tientas mi linterna sin apartar la vista de allí. Desgraciadamente, esto hizo que mi búsqueda de la linterna se alargara agonizantemente. No quería apartar la vista porque, si lo hacía y esa figura desaparecía, me iba a cagar en los pantalones. Simplemente cruzó la línea de árboles un poco. Vi que quienquiera que fuera intentaba sin mucho entusiasmo agacharse, pero no lo conseguía del todo. No llegó a tocar el suelo, solo bajó el cuerpo hasta la mitad. Todo el tiempo parecía que me miraba, como si realmente me estuviera mirando. Caminó de un lado a otro por la línea de árboles 2 veces antes de que dijera a la mierda y apartara la vista. Logré encontrar mi linterna, pero mientras miraba hacia otro lado oí hojas y un golpe, como si alguien hubiera saltado y aterrizado. Encendí mi linterna e iluminé prácticamente todo el lugar. Escaneé y escaneé durante aproximadamente 1 minuto antes de saltar. Me di cuenta de que esta persona, fuera quien fuera, estaba agachada a unos 3 metros de distancia, mirándome fijamente. Inmediatamente levanté mi calibre 38 y le pregunté quién carajos era y qué estaba haciendo. Se levantó y salió a la vista, y entonces pude verlo bien. Parecía un viejo vagabundo mohoso. Debía de ser mayor que yo, tal vez de 40 o 50 años. Estaba empapado, se notaba por su cabello y sus pantalones mojados. Le faltaban mechones de pelo. Parecía como si se los hubieran arrancado con las manos o algo así. Tenía cortes y cicatrices y tenía un aspecto realmente horrible. No me refiero al aspecto horrible habitual de una persona sin hogar. Me refiero a que estaba al borde de la muerte. Estaba increíblemente desnutrido, era piel y huesos. Parecía que se convertiría en polvo si lo tocaba con un palo. Estaba pálido como la muerte, como si fuera a desmayarse en ese mismo instante. Sinceramente, en ese momento empecé a sentirme un poco mal, pero no soy tan estúpido como para bajar la guardia. Seguía a medio camino entre estar agachado y de pie, y empezó a caminar hacia mí. Le grité que se detuviera y le hice un gesto con mi arma para dejar claro que no estaba bromeando. La forma en que se movía hacia mí era realmente extraña. Era como si no tuviera suficiente fuerza en las piernas para levantarlas correctamente. Más que caminar, arrastraba los pies, y eso, combinado con el hecho de que estaba medio agachado, resultaba realmente inquietante. ¿Conoces ese estúpido juego Flash llamado Co-op, en el que tienes que hacer que el tipo camine y siempre acabas pareciendo un loco? Era exactamente así. Le pregunté de nuevo, ¿quién carajos eres y qué haces aquí? Él solo se quedó mirándome y emitió unos extraños gruñidos. Era como si estuviera esforzándose por hablar, pero en lugar de palabras solo le salían gruñidos. Levantó la mano en el aire, pero al principio lo hizo muy lentamente. Empezó a moverla poco a poco, centímetro a centímetro, y luego la levantó rápidamente en el aire. Me preocupé por un segundo. Así que ahora tenía la mano levantada, pero solo con los 2 dedos medios levantados y los demás bajados. La estiró completamente y luego la sacudió hacia adelante y hacia atrás, y luego de lado a lado. No sé si me estaba haciendo un gesto obsceno o intentando saludarme. Empieza a intentar moverse de nuevo. Se mueve unos centímetros, y yo le grito y le digo que si se mueve otra vez me defenderé. No me escucha. Este cabrón desliza torpemente la pierna izquierda mientras intenta levantar la otra y, al hacerlo, su torso se inclina hacia atrás y me mira casi desde un ángulo horizontal. Le disparo a los pies y eso finalmente lo detiene. Cualquier persona racional probablemente le habría metido una bala y alegado defensa propia. No quería matar a nadie y arruinar mi viaje. Lo admito, nunca antes había disparado a nadie. Ni siquiera he matado a un animal pequeño. Fuera de un campo de tiro, nunca antes había usado esta pistola. Probablemente me haga parecer un cobarde, pero da igual. Así de asustado y aterrado estaba. Empieza a murmurar algo para sí mismo antes de que su voz se vaya haciendo cada vez más fuerte. Solo gruñidos y medio gemidos antes de decir finalmente algo inteligible.
Apenas podía oírlo porque la voz sonaba como si no hubiera bebido agua en años. O como si fuera un fumador que hubiera fumado 30 cigarrillos al día toda su vida. Dijo algo como, inútil. Yo solo pensaba, ¿qué demonios? Y él murmuró algo más y, mientras empezaba a ponerse derecho y luego se inclinaba hacia atrás, me pareció oírle murmurar, no puedo hacer nada. En ese momento, yo estaba completamente perplejo. Sus ojos seguían fijos en mí, pero él estaba casi completamente inclinado hacia atrás mientras permanecía erguido. Y entonces empezó a tener espasmos. Está temblando y sus músculos se contraen, y parece que la saliva empieza a gotear lentamente de su boca. Parecía que estaba teniendo una convulsión completa mientras estaba de pie. Una vez más, sus ojos siguen fijos directamente en los míos. Me estoy volviendo loco pensando que necesito buscarle atención médica. Pero me preocupa que esté fingiendo y que me ataque si aparto la vista para sacar mi teléfono. Después de aproximadamente un minuto así, el hombre sin hogar cae al suelo. Veo que cierra los ojos y, en cuanto lo hace, empiezo a sentir una sensación en el estómago. El miedo sigue ahí, pero me invade una sensación de frío. Básicamente, recorre todo mi cuerpo y sustituye al miedo. Empieza en mis pies y recorre todo mi cuerpo. Y, cuando este tipo cae al suelo, siento una especie de congelación cerebral. Y mi visión se vuelve completamente negra. Y yo también caigo al suelo. Es como si me hubiera desmayado, pero sigo consciente y pensando, y estoy muy asustado. No tengo ni idea de lo que le está pasando a mi cuerpo. Siento que empiezo a temblar y creo que tal vez estoy teniendo una convulsión. Mis músculos están empezando a acalambrarse y a dolerme, y siento que voy a vomitar. Tal vez pasan 5 minutos así y finalmente abro los ojos y me siento muy aliviado. Intento levantarme, pero no puedo y me entra un poco de pánico. La realidad me golpea cuando veo que al vagabundo sigue tirado en el suelo delante de mí. Lo único que puedo pensar es, joder, acabo de ver morir a alguien y esta ha sido la respuesta de mi cuerpo al trauma. Lo intento y lo intento, pero no puedo levantarme. Y luego, aproximadamente un minuto después, siento que empiezo a levantarme. Me estoy poniendo de pie, pero no estoy haciendo nada. Puedo sentir cómo se mueven mis músculos, puedo sentir cómo se apoyan mis pies, pero en realidad no estoy intentando levantarme en este momento. Y entonces mi cabeza empieza a mirar a su alrededor, a mirar mis manos, a sentir mi cara. ¿Qué mierda? No estoy moviendo mi cuerpo, carajo. Pero puedo sentirlo todo. Todo es automático. ¿Estoy disociándome? ¿Es eso lo que está pasando? Ni siquiera sé realmente lo que significa. Toda la siguiente parte es casi como una nebulosa en mi mente. En realidad, no parece real. Más bien como un sueño muy elaborado. Lo habría descartado todo, si no tuviera recuerdos tan vívidos de todo lo demás, las cicatrices que lo demuestran y lo que me pasó después. No hay forma de explicar esto con normalidad sin alargarme otras 10.000 palabras, así que voy a intentar resumirlo. Cualquier movimiento que intento hacer simplemente no funciona. Estoy constantemente hablando conmigo mismo en mi cabeza, como, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Mientras tanto, mi cuerpo se mueve por sí solo. Pero no con fluidez, al menos no al principio. No podía detenerme para empacar todo mi equipo de campamento. Me arrastré hasta mi tienda, tomé mi teléfono y mis llaves y me fui. Dejé mi maldita calibre 38 allí. Nunca en mi vida haría algo así. Este es un maldito espacio público, me revocarán mi maldita licencia y podría ir a la cárcel si la encuentran y la rastrean hasta mí. Durante las varias horas que tardé en volver a mi auto, intenté girar la cabeza, cerrar los ojos, incluso mover los dedos, pero no pude, maldita sea. Estaba como arrastrando los pies todo el camino. Arrastraba un pie mientras caminaba, con una postura horrible, como si hubiera tenido un accidente de auto, con los brazos levantados a media altura como un maldito idiota. Sin embargo, aún podía sentir cada sensación. Sentía lo hambriento y cansado que estaba. Sentía que me empezaban a doler los brazos por tenerlos levantados, y podía sentir todos los cortes y moretones causados por los arbustos y las espinas, porque no me había vestido adecuadamente y no me había puesto unos pantalones de verdad. Finalmente llegué a mi auto. Tuve mucha suerte de que las calles estuvieran vacías debido a lo tarde que era y a la oscuridad. Era como si nunca hubiera manejado un auto en mi vida. Derrapaba entre los carriles y accidentalmente golpeaba el freno de mano. Era como si estuviera borracho, pero peor.
Una vez más, es muy difícil explicar lo surrealista que se sentía esto sin poder experimentarlo de primera mano. Era como si estuviera drogado, pero aún más extremo. Y, de nuevo, no tenía el control. No como cuando estás borracho y no tienes el control, sino que nada de lo que intentaba hacer con mi cuerpo funcionaba. Finalmente llegué a casa y conseguí abrir la puerta a tientas con las llaves. Ni siquiera me molesté en cerrar con llave, solo subí con dificultad las escaleras hasta el baño y empecé a mirarme en el espejo. Permítanme reiterar que, cuando digo que yo estoy haciendo cosas, es como si estuviera en el asiento trasero de mi propio cerebro. No estoy haciendo nada. Me veo en el espejo y parezco un desastre. Estoy totalmente pálido y tengo los ojos rojos y muy abiertos. Mis pómulos parecen haber empezado a adelgazarse, lo cual es extraño porque antes no tenían ese aspecto. Solo había estado fuera un día o así, tal vez. Mis manos empiezan a tocar mi cara automáticamente y puedo ver que mis labios se fruncen y luego se relajan, y puedo ver cómo mi mandíbula se mueve hacia arriba y hacia abajo. Al principio solo oigo sonidos. El chasquido de mi boca, porque la tengo seca como un desierto. Y luego un ruido sordo y gutural. Y luego palabras. Algo así como, por fin. Y en mi cabeza ahora estoy dando vueltas y me pregunto quién demonios está hablando. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está diciendo esas palabras? Y vuelvo a hablar y solo digo, no. Lo que siguió fue sin duda la peor semana de mi vida. Esa noche no dormí. Mi cuerpo sí, pero yo estuve despierto durante las 14 horas. Me quedé sentado en silencio y en la oscuridad todo el tiempo, tratando de entender lo que estaba pasando. No quería creerlo. Solo quería abrir los ojos y que todo hubiera sido un sueño. Me preguntaba si tal vez ese vagabundo me había hecho algo, pero nunca tuvo la oportunidad de tocarme. A menos que me hubiera drogado mientras dormía. En ese momento no tenía ni idea. En algún momento de la noche, por fin abrí los ojos. Me levanté, me vestí y fui directamente al refrigerador. Saqué el pollo cocido, el bloque de queso, la leche, todo. Podía sentir algo en mi estómago que era más que hambre ahora. Era como algo crudo que ni siquiera puedo describir. Saqué el pollo del paquete con mis propias manos y empecé a darle unos cuantos bocados. Pero unos 30 segundos después de tragarlo, lo vomité todo. Era como una reacción corporal instintiva para rechazar la comida. Lo intenté una y otra vez con queso, leche, incluso agua, pero lo vomitaba todo. Grité, o al menos lo intenté, pero mi voz no me salía. No comí nada durante casi toda la semana que me pasó esto. Ni siquiera podía tragar agua. Si esta mierda hubiera durado un día más, habría muerto. Los días siguientes, los días que tuve libres, intenté fingir que no pasaba nada. Quienquiera que estuviera moviendo mi cuerpo ahora salía todos los días. Tardé más o menos un día en conseguir caminar con relativa normalidad y dejar de arrastrar los pies. Por fin pude hablar también en ese momento. Tenía conversaciones extrañas, largas y forzadas con gente en la calle que, se notaba, solo quería que terminaran. Probablemente pensaban que era un loco drogadicto o algo así. Yo insistía e insistía en obtener detalles y no aceptaba un no por respuesta. Un tipo me ignoró y lo seguí por la calle durante unos 5 minutos, haciéndole una pregunta tras otra, básicamente hablando solo. En ese momento, básicamente me había resignado. No entendía nada y estaba tan jodidamente asustado que lo único que podía hacer era refugiarme en mi mente y fingir que no pasaba nada. Tenía que fingir que estaba haciendo esas cosas, que quería hacerlas, como si cada movimiento y cada acción fuera mío. Sí, lo hice yo, fui yo. La vuelta al trabajo fue lo peor. Apenas sabía cómo hacer las cosas de nuevo. Volví a ser como cuando empecé, un idiota despistado que tenía que buscarlo todo y evitar y tratar de delegar. Mi amigo se dio cuenta rápidamente y me llevó aparte. Estaba bastante preocupado, la verdad. Me preguntó si el viaje había ido bien. Me preguntó si era porque me había dejado y estaba deprimido. Me preguntó si había pasado algo que me estuviera haciendo estar tan descuidado. Yo solo esbocé una gran sonrisa y le dije, no pasa nada, jefe. Él se quedó desconcertado. La cosa fue a peor con el paso del tiempo. Pensé que me despedirían seguro. Seguí intentando seguir a mi amigo como un perrito faldero y pidiéndole ayuda y otras cosas. Un día, él estalló y me dijo que me fuera al carajo y que madurara. Simplemente volví a mi escritorio como si nada.
Supongo que se sintió mal porque se me acercó después del trabajo por primera vez desde que volví. Me dijo que sentía haber cancelado el viaje, que el estrés del trabajo le estaba afectando. Me invitó a tomar una cerveza esa noche y acepté rápidamente. Estaba tan emocionado que apenas le dejé terminar la invitación. Él solo dijo, está bien, claro, entonces yo conduzco. El viaje en auto fue muy incómodo. Ninguno de los dos hizo ningún esfuerzo por conversar. Nos detuvimos y me quedé sentado un segundo hasta que él abrió la puerta y me dijo, ¿vas a venir o qué? Parecía bastante enojado. Abrió la puerta y se adelantó, y yo lo seguí. Tomó una bebida y se sentó, mientras yo me quedaba allí, parado en el pasillo con los zapatos puestos, como un tonto. Tengan en cuenta que durante todo este tiempo sigo intentando moverme, hablar, hacer algo. Para decirle a mi amigo que no me siento bien. Lo que sigue a continuación es una secuencia de acontecimientos absolutamente irreal, que me cuesta creer que haya sucedido, sobre todo porque se intensificó muy rápidamente. Empieza a preguntarme qué carajos me pasa, por qué he estado tan raro. Empieza a despotricar sobre lo vago y aburrido que soy, y que soy un lastre para la empresa y que solo me tiene cerca por lástima. No para de hablar, sin siquiera mirarme. Mientras tanto, siento que empiezo a inclinarme hacia atrás y a temblar. Dios mío, estoy empezando a temblar otra vez. Él lo ve y me dice, ¿qué carajos te pasa? Se acerca y me empuja al suelo. Esto detiene por completo cualquier temblor que pudiera haber. Me levanto y le digo que se calle la boca, y él se enoja mucho. Me dice que me vaya y yo me levanto y empiezo a hacer lo mismo. Me ordena que me vaya y se me encara. Va a agarrarme, pero le doy un puñetazo muy fuerte en la cara y cae de culo. Me dice que me vaya ahora mismo o va a buscar su pistola. Veo que está llamando a la policía. Llama y les dice que no me voy, que estoy entrando sin permiso y que acabo de agredirlo. Sigue volviendo hacia mí y ahora intenta pelear conmigo. Mis movimientos vuelven a ser torpes. Muevo una extremidad tras otra. Me muevo en posiciones incómodas. Me da un golpe en el estómago y lo agarro por el cuello con ambas manos. Lo aprieto durante un minuto y me oigo decir, no me obligues a hacerlo. Ahora me está suplicando que pare. Puedo ver cómo se le apaga la vida en los ojos. Creo que va a morir. Y entonces lo tiro al suelo. Y los temblores comienzan de nuevo. Está tirado en el suelo, apenas de rodillas, respirando muy rápido y profundamente, una vez tras otra. Ahora está gritando, preguntándome qué carajos me pasa, si estoy tratando de matarlo. Me pregunta si estoy teniendo un brote psicótico. Estos acontecimientos deben haber ocurrido en el transcurso de unos 10 o 15 minutos, no lo recuerdo bien. Entonces oigo las sirenas. Me sentí aliviado de que alguien fuera a detenerme, pero también preocupado por la posibilidad de pasar mucho tiempo encerrado. Por cierto, debe de ser la respuesta policial más rápida que he visto en mi vida. La puerta está abierta, la derriban y me gritan que me tire al suelo. Ni siquiera me giro para mirarlos y los oigo acercarse por detrás. El agente que está delante me agarra del brazo e instintivamente me giro para intentar detenerlo. Otro agente se apresura a entrar para intentar ayudar. En el forcejeo, consiguen agarrarme y tirarme al suelo, pero me golpeo la cabeza contra el suelo de vinilo con fuerza. Se me nubló la vista. Pero esta vez sí que me desmayé. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz de despertarme en una celda. Me sentía aturdido, como si hubiera pasado la noche bebiendo sin parar, pero podía volver a moverme. Me dolían los músculos y pedía agua, apenas capaz de hablar con mi voz ronca. Cuando me dije a mí mismo que me levantara, pude hacerlo, aunque no tenía mucha energía para ello. Podía parpadear cuando me decía a mí mismo que parpadeara. Esa sensación de estar drogado y de no estar presente en mi cerebro había desaparecido. Empecé a llorar. El oficial que estaba allí pensó que era un drogadicto, pero eran lágrimas de pura alegría. Bueno, alegría y emociones reprimidas. Que durante todo ese tiempo no pude expresar ni liberar. Habían violado toda mi autonomía. Todo lo que vino después fue un torbellino. Tuve que prestar declaración, tuve que explicar qué carajos me había pasado sin que me internaran de por vida en un psiquiátrico. Ni siquiera creo que lo explicara realmente. Solo dije que estaba fuera de mí, triste y enojado con mi amigo. Intenté disimularlo diciendo que había bebido y que había sido una disputa amistosa que se había torcido. No se lo creyeron, pero por alguna maldita razón mi amigo retiró los cargos. Dijo que mientras no volviera a verme, no habría problema. Todavía me queda tiempo.
me han condenado oficialmente a 21 días de cárcel por resistirme al arresto. He estado aturdido durante esas 3 semanas, intentando procesar lo que me había pasado. Obviamente, he perdido mi trabajo y a mi amigo, que ya no me habla ni siquiera para dejarme explicarme. Teniendo en cuenta todo, creo que tengo mucha suerte de estar vivo y de no estar en la cárcel por un cargo de asesinato o algo peor. Aquí es donde entran ustedes, X. No pretendo ser un experto en ocultismo u otras rarezas y no puedo fingir que sé lo que realmente pasó. ¿Hay algo relacionado con lo paranormal que pueda explicar esto de forma plausible? He intentado repasarlo una y otra vez en mi cabeza, pero no hay ninguna solución lógica que tenga sentido. Mi única conclusión es algo paranormal, sobrenatural. Creo que tiene que ser el vagabundo, pero ¿por qué y cómo y qué quería de mi amigo? ¿Podría haber sido simplemente por las drogas? ¿Podría haber tenido un brote psicótico y haberlo inventado todo? Como estoy desempleado y tengo antecedentes, de repente tengo mucho tiempo libre. Cualquier cosa que me digan me ayudará enormemente. Mi nombre es Daniel, tengo 17 años y vivo en un pueblo chiquito de Oaxaca. No diré el nombre exacto para evitar problemas. La cosa es que, en el pueblo, las historias de nahuales son parte del día a día. No son cuentos de hadas. La gente mayor lo cuenta como algo que es real. Hablan de brujos que se transforman en animales enormes para robar cosechas, ganado o, peor aún, para hacerle daño a la gente. Crecí escuchando eso, pero uno, siendo joven, lo toma como folclore, hasta que te toca vivirlo en carne propia. Esto pasó hace un par de meses. Iba en la prepa con mi mejor amiga, Sofía. Nuestra escuela está a las afueras del pueblo, y para volver a casa, teníamos que caminar unos 2 kilómetros por una vereda que rodea el cerro. No es un camino peligroso, solo tierra y maleza, pero es solitario, sobre todo cuando sale uno tarde. Ese día salimos de clase y caminamos juntos, serían como las 6:30 de la tarde. El sol ya se estaba ocultando, y la luz se estaba poniendo de ese color naranja quemado, con sombras largas. Salimos Sofía y yo bromeando sobre el examen que tendríamos al día siguiente. Empezamos a caminar. Al principio, todo normal. Se escuchaban los grillos, el viento moviendo las ramas secas. Pero a mitad del camino, sentí algo. No fue un ruido, ni una sombra, sino una presión. Una sensación inconfundible de que algo o alguien estaba prestando atención a cada uno de nuestros movimientos. Oye, Sofía. ¿Sientes eso? Como si alguien nos estuviera viendo. Sofía dejó de caminar de golpe. Se quedó mirando hacia el monte espeso que estaba a nuestro lado, donde los árboles y arbustos creaban una pared impenetrable de oscuridad. La luz que quedaba no llegaba ahí. Sí. Susurró, y su voz sonó temblorosa. Se me acaba de poner la piel chinita. Intenté tranquilizarla, pero sabía que era inútil. Yo también lo sentía. No era la sensación de que un vecino te espía. Era algo animal, algo depredador. Era como si hubiéramos entrado al territorio de algo que no nos quería ahí. Aceleramos el paso, sin decirle una palabra. Solo se escuchaban nuestros tenis sobre la tierra. Mis ojos se movían de un lado a otro, buscando el origen de esa mirada, pero solo veía maleza. Entonces, lo escuchamos. Un ruido seco. No era el crujido normal de una rama bajo el pie de un animal silvestre. Era un golpe pesado, como si algo grande y fuerte se hubiera movido con brusquedad entre los arbustos, muy cerca de nosotros. Sofía dio un respingo y me agarró del brazo con fuerza. Yo tampoco sabía, pero mi cuerpo reaccionó solo. Córrele, Sofía. Ahora. Empezamos a correr por puro pánico. Corrimos sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo. El sol ya había desaparecido, y la poca luz que quedaba era esa penumbra azulada y traicionera de la noche. Y entonces, la presión se convirtió en persecución. Detrás de nosotros, el sonido de las ramas rompiéndose ya no era un golpe aislado. Se había convertido en una carrera. Un sonido rítmico, pesado, de algo que nos seguía a una velocidad aterradora. Mi mente trataba de buscar una explicación racional. ¿Un perro grande? ¿Un coyote? Pero el sonido era demasiado potente, demasiado bípedo por momentos. Pero eso me pareció en el caos del momento. Sofía tropezó y cayó al suelo, soltando un grito ahogado. Me detuve en seco y la levanté del suelo jalándola con todas mis fuerzas. Ella lloraba de miedo, pero corrió junto a mí. Fue justo en ese instante, en esa pausa mortal, que pude verlo.
No de frente, gracias a Dios, sino de reojo, a través de la densa cortina de árboles. Era una silueta gigantesca, negra contra el cielo opaco. No parecía un animal normal. Era demasiado alto, y su forma se balanceaba al correr de una manera extraña. Lo que más me impactó fueron los ojos. No eran rojos, ni iluminados como el que tienen algunos animales en la oscuridad. Eran blancos, grandes y fijos. No había confusión en esa mirada, solo una intención clara: cazarnos. No era un lobo. No era un perro. Era algo que caminaba y corría a 4 patas y a 2, con una agilidad antinatural. De ahí que piense que fue un nahual. El pánico se volvió adrenalina pura. Ya no sentía el cansancio, ni el dolor en el costado. Solo corría, arrastrando a Sofía del brazo, sintiendo el aliento frío de esa criatura pisándonos los talones. El sonido del galope detrás de nosotros se acercaba peligrosamente. Pude escuchar algo que sonó como un gruñido grave, profundo, que no venía de la garganta de un animal común. Finalmente, vimos las primeras casas del pueblo, todavía a unos 100 metros de distancia. Esa visión nos dio un último empujón de energía. Cuando llegamos a la calle principal, nos detuvimos bruscamente en la entrada de una tiendita que aún estaba abierta. Nos metimos de golpe, cayendo al suelo, hiperventilando, sin aliento. El ruido de la persecución se detuvo justo cuando cruzamos. El señor de la tienda nos miró extrañado, dejando a un lado la tele que veía. ¿Qué les pasa, chamacos? ¿Por qué vienen así? No podíamos hablar. Solo señalamos con dedos temblorosos hacia la vereda oscura. Afuera. Algo nos seguía. Un animal grande. Logré balbucear, aún con los ojos desorbitados. El don salió de la tienda, mirando hacia la oscuridad. Se quedó un momento en silencio, solo escuchando el viento. Luego regresó, cerró la puerta de metal con llave y corrió el pestillo. No vengan tan tarde por aquí. Ya van varias veces que anda eso por aquí. Dijo, sin un ápice de broma. Su rostro, serio, nos dio la confirmación que no queríamos. No nos preguntó qué vimos. No nos dijo que era nuestra imaginación. Solo nos dio un vaso de agua y esperó a que nos calmáramos. Él sabía exactamente de qué hablábamos. Mis padres vinieron por mí y por Sofía. Tuvimos que inventar una historia sobre un perro bravo para que no se preocuparan demasiado, pero esa noche, al acostarme, no pude dormir. El recuerdo de esos ojos, fijos, inteligentes, y el sonido de esa criatura corriendo a nuestras espaldas, me taladraba la mente. No era una bestia sin razón, era algo con propósito, con malicia. Sé que mucha gente en el internet va a decir que fue un coyote, un perro grande o un truco de la luz, pero Sofía y yo lo vimos. Lo sentimos. Era algo grande, oscuro y con una mirada que no era de este mundo. Era el terror de lo real, de lo que acecha en las orillas de los pueblos, justo donde termina lo que entendemos como civilización. Desde ese día, Sofía y yo caminamos en grupo con otros compañeros, y no importa qué tan tarde salgamos, esperamos a que pase el camión, aunque nos cueste el triple. Ya no tomo las leyendas como cuentos. Ahora sé que son advertencias. Y esa noche, en esa vereda de Oaxaca, nos rozamos con la maldad que se esconde bajo la piel de alguien, lista para salir cuando cae la noche. Es lo más aterrador que puedo contar este Halloween. Esperamos que esta historia te sirva para tu canal, tanto Sofía como yo te seguimos. Muchas gracias Daniel, y también le mando un saludo a Sofía. Un saludo a Jonathan por el par de historias que mandó. Hola Crypto, soy John. Hace tiempo no mando algo de lo que me ha pasado. Actualmente vivo en un pueblo algo alejado de la ciudad. Es un lugar tranquilo y poco conocido, nada de robos, nada de problemas. En México es muy conocido La Llorona, pero yo no sabía mucho de esta historia. Una noche de fin de semana mi esposa y yo estábamos terminando de ver una película, solemos desvelarnos hasta muy tarde, hablo de 2 o 3 de la mañana, yo tengo motocicleta y la suelo meter dentro de casa porque soy alguien desconfiado, y prefiero guardarla dentro. Esa noche no la metí temprano así que, cuando terminamos de ver la película, cerca de las 3 de la mañana, yo abrí la puerta delantera para meter mi motocicleta mientras mi mujer y yo hablábamos. En ese momento escuché algo a lo lejos de una forma muy rara, y le pedí a mi mujer que no hablara y escuchara.
escuché a lo lejos los gritos desgarradores de una mujer, como si hubiera perdido algo muy preciado y fuera inconsolable, unos gritos fuertes pero lejanos que me preocuparon. Evidentemente lo primero que pensé fue que algo le pasó a alguien o la estaban torturando, y le dije a mi mujer si lo escuchaba y ella me dijo que no, pero de una forma tajante me dijo que metiera rápido la moto, cerrara con llave la puerta y nos fuéramos a acostar. Así que hice caso. Cuando ya estábamos en el cuarto acostados ella me dijo que, si escucho los gritos, y que era la Llorona, que es muy común que sucedan cosas de esa índole por el hecho de ser pueblo. Me dijo que si la Llorona se escucha lejos es porque está más cerca de lo que se cree, y que por eso me dijo que metiera la moto y nos fuéramos a acostar. Aquí la segunda historia de John. Para comenzar me gustaría mencionar varias personas de la familia de mi prometida me han contado que se encontraron con el doppelganger mi mujer. Yo no soy alguien muy creyente de esas cosas, a pesar de que me han pasado bastantes cosas de índole sobrenatural o difícil de explicar de forma escéptica. Esto pasó hace unos meses, pero lo recordé ayer que mi mujer y yo estábamos hablando antes de dormir, y le dije si recordaba la noche que me asustó en el baño antes de ir a dormir, ella me mencionó que eso no pasó y le conté. Una noche de esas en las que nos desvelábamos por ser fin de semana, viendo películas o una serie, ya eran cerca de las 3 de la mañana y decidimos irnos a dormir en ese momento. Quiero mencionar que una de las dos puertas del baño está conectada directamente con el dormitorio, entonces, yo siempre antes de acostarme hago algo en el baño, y cuando ella entró primero al cuarto yo me quedé en el baño, y en ese mismo momento mi mujer salió asomándose por la puerta del baño que conecta con el dormitorio. Yo salté por la impresión, ya que ella no hizo ningún ruido y le dije que me había asustado, ella solo me miró. Lo extraño fue que su mirada era rara, ya que no mostraba alguna emoción o señal, era un rostro serio con ojos fijos, no dijo palabra alguna y solo me miró, pero su mirada fue rara, como esa mirada de alguien que se queda disociando o algo similar, y tomó algo del lavamanos y se volvió a meter cerrando la puerta. Se asomó, tenía una blusa distinta para dormir. Segundos después yo apagué la luz del baño y me metí al cuarto, ella ya estaba casi dormida y se me hizo raro que se la cambiara tan rápido. Cuando me acosté le dije que me había asustado cuando entró y me dijo que no lo había hecho. Supuse que me respondió eso esa noche porque ya estaba más dormida que despierta. Parece ser que dijo la verdad, y esa noche me vi de frente con su doppelganger, cosa que ella me dice ya le ha pasado a su familia directa, pero que ninguno la había visto de frente, solo de perfil o de espaldas. Buenas a todos, soy el anónimo de la historia de la Llorona, solo quería comentar un par de experiencias o detalles extra de esa historia para así decirlo. En primera instancia es que en la historia comentada que había dicho en el vídeo anterior, había dicho que no había cuerpos de agua de cerca del lugar donde ocurrió la anécdota, pero recordé un detalle minúsculo por así decirlo, y es que en el lugar del avistamiento, al entrar en ese barrio de casas hay un pequeño lago artificial, y bueno, no había caído en cuenta en ese detalle hasta que conté la historia, pero realmente no sé si afecta o no, o cuente o no para la misma, solo es algo que recordé. Aquí es donde empiezan las verdaderas historias, ya que tiempo después del lamento, unos 5 o 6 meses, el mismo amigo dueño de la casa me comentó que con los otros chicos habían encontrado algo curioso en unos terrenos baldíos, enfrente de la entrada a la zona residencial donde vivía el dueño de la casa, ya que otro amigo de ellos los había llevado a algo que él había encontrado explorando y llevó a los demás, subiendo así un pequeño cerro, a medio camino a la cima siguiendo un camino que bordeaba, había una torre de comunicación si no mal recuerdo, en medio de ese lugar sin nada alrededor ni nada más, hacia arriba o así bajo hasta topar la carretera, y todo rodeado igual de hierba de gran altura. Esa torre estaba construida encima de una base de ladrillo, la cual por algún motivo era una especie de sótano o cuarto hacia abajo, lo cual para mí es raro, ya si bien he visto que necesitan algún cierto de mantenimiento o algo por el estilo, siempre he visto que son chicos y este era más grande, pero entro más a detalle con eso en unos momentos. El chico que los llevó les había dicho que había encontrado cosas muy raras dentro, pero los demás no le creían lo que decía, pero por ese mismo morbo lo acompañaron para ver de primera mano si era cierto. Al llegar, lo primero que vieron fueron las escaleras que bajaban de la torre a un cuarto. Uno por uno entró y ellos me contaron que al entrar no había manera de encender algún tipo de luz, y cuando prendieron sus celulares, fue que vieron todos en espectáculo.
cabezas de pollo cortadas en el suelo, que estaban relativamente frescas al momento de encontrarlas, hierbas secas tiradas en el suelo, cráneos de lo que ellos dieron lo por más seguro eran perros y quizás de otros animales medianos en el suelo, y de igual forma en algunas esquinas, velas apagadas de las cuales se veía que tenían mucho uso por la cera derretida en el suelo y por el estado de las velas, y vaya un clásico pentagrama bastante grande en el piso, hecho lo más seguro de sangre seca, si fue de pollo o de otro tipo la verdad no lo sé, ni ellos estaban seguros, ya que era bastante grande, ya que hablamos de que ese sótano tenía unas proporciones aproximadamente de 8x16. Lo cual no sé si es raro, ya que es mucho espacio para algo que mencionan estaba tan vacío, pero creo que es el menor de los detalles, supongo. Luego de estar explorando y ver que, aparte de eso, no había nada más, se retiraron de la zona. Todos estos detalles los sé porque cuando lo descubrieron al poco tiempo yo fui para allá, ellos me quisieron llevar al lugar para que lo viera de primera mano, la cosa es que cuando me llevaron a ver y llegamos a la torre, al tratar de bajar estaba taponeada con tablas, y no veníamos preparados para eso, ya que el sótano no tenía ninguna puerta por lo que ellos me dijeron, y por eso les fue fácil salir y entrar. Pero, para ser muy sincero, la verdad, yo no tenía la intención de bajar, ya que, a diferencia de la vez del lamento esta situación me daba mala espina, ya que era meterse en un lugar perdido de Dios, donde si pasaba algo, nadie sabría que estaríamos ahí. Aunque todos los detalles del pentagrama y las cabezas los pude ver a través de fotos que tomó el chico que lo encontró en primer lugar, en este caso no cuento con las fotografías, ya que como dije perdí contacto con esas amistades con los años, y la verdad algo me dice que, aunque los contacté ese chico ya no tendría las fotos por varios motivos que me imagino. Cualquier caso, igual te paso unas imágenes de cómo era más o menos el lugar. La segunda historia es muchísimo más corta, por así decirlo, de las anteriores, ya que en este caso se remonta a inicios de los 2000, yo tendría unos 6 o 7 años, mi abuelo le había prestado el auto a mi papá para que saliéramos el domingo en la noche a pasear o algo así, ya hace mucho de eso y no lo recuerdo, lo que recuerdo es que en una esquina de camino al centro de mi ciudad nos detuvimos al lado de un semáforo ya que este estaba en rojo, estando mi papá al volante, mi mamá del lado del copiloto, yo detrás de mi mamá y mi hermano del otro lado. Cuando volteo para ver a través de la ventana al lado de nuestro auto había dos autos estacionados en una esquina de tierra que daba a una escuela primaria. Uno de ellos era una camioneta grande color negro o blanco, es otro detalle que he perdido con el tiempo, pero el otro auto era un taxi sencillo como blanco en el cual un grupo de hombres estaba rodeando al taxista señalando y gritando el que es desconocido para mí, y mientras yo veía no como de repente uno de ellos abría la cajuela del taxi mientras los demás empujaban al taxista para que se metería mientras él gritaba, ya que era un 6 hombres contra él solo. Yo mientras veía voy al asiento de mi mamá y le digo: ¿estás viendo qué están haciendo? Y mi mamá con los ojos bien abiertos y rígida como militar en su asiento me dice: no voltees y siéntate, a lo cual giro a ver a mi papá y veo que está de igual modo rígido, viendo así delante mientras pasaba todo a nuestro lado. Cuando volví a mi asiento veo que cierran con fuerza la puesta de la cajuela y ya no se ve el taxista, los hombres se recomponen y uno va al asiento del taxista y los otros regresan a la caminata. En eso cambia el semáforo y mi papá avanza, yo me giro y veo que los dos autos van para la izquierda mientras nosotros nos alejamos hacia adelante. Mi hermano dice que no lo recuerda ya que él en ese momento tenía un Discman y venía con sus audífonos y estaba del lado contrario, pero las veces que le pregunto a mi mamá solo le dice que no fue nada o que no lo recuerda, pero yo tengo vivido el momento en la mente, las caras de ellos mirando al frente sin voltear, los hombres con chamarras negras gritando y lo que más es señor con una expresión de miedo en los ojos. Con el tiempo supe que vi un secuestro de primera mano a unos metros de mí y sería todo lo que tengo, una parte de mi país, por así decirlo, gobernado por esoterismos, brujería y delincuencia, ya que como dicen, los vivos dan más miedo que los muertos y pues eso. México siendo México. Imágenes de referencia como sé yo vi las escales, por así decirlo, y el tipo de torre, no mando la ubicación ya que creo que ya podría ser rastreable el lugar y no deseo eso. Esta historia no es mía, es del primo de mi novia. Ahí va, es una historia corta, pero al carajo, resulta que el primo estaba en la provincia de su familia, Santiago del Estero, Argentina, él había ido a una laguna para relajarse, fue solo y de la nada ve a un chico muy pequeño en la laguna bañándose, lo cual se le hizo muy extraño ya que no había ningún adulto cerca, por lo que se le acerca por si estaba perdido. Al acercarse y empieza a decirle: ¿todo bien, nene? ¿Dónde están tus papás?
Pero al mirarlo con detenimiento se da cuenta que tiene facciones adultas, pero no solo eso, sino que además tenía orejas puntiagudas y decidió salir corriendo. Hasta el día de hoy él cree haber visto un duende. También una historia no relacionada es que en esa misma provincia su madre un día estaba caminando por la calle y siente un golpe en la nuca que casi la tira, y al darse vuelta no había nadie. De verdad que creo que esa provincia tiene bastante actividad paranormal. Hola, relatos crípticos y a la gente que esté escuchando esto. Por motivos personales no diré mi verdadero nombre, pero pueden decirme Bosquet. Antes de contar las historias, debo aclarar unas cosas. Tengo 2 hermanos, vivo con mi madre y el padre de mis hermanos. Efectivamente, mi padre hizo la Latinoamérica Classic. Y también que estoy estudiando ingeniería y planeo sacar un doctorado en ciencias, aún no decido cuál. No digo esto por presumir, lo digo para que se entienda y aclarar por qué soy alguien extremadamente escéptico, a tal punto que llegué a intentar algunos de esos retos y rituales que se pueden encontrar en YouTube, y que hasta Dross ha subido, y efectivamente nunca me ha pasado nada. Pero estas historias que voy a contar pasaron antes de hacer esos rituales, quiero aclarar, y también que, aunque sigo siendo escéptico, estas historias son cosas que simplemente no puedo explicar. Con eso dicho, aquí van. Era yo solamente un niño, no salía mucho, pero tenía algunos amigos. Tras vivir mucho tiempo en mi casa, nos mudamos a literalmente la casa de enfrente por motivos de espacio, ya que mi tía y su hijo se fueron a vivir con nosotros un tiempo. Ahí todo parecía normal los primeros días, hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero, mi mamá decía que escuchaba a mi hermano menor bajar las escaleras, pero simplemente nunca lo veía ahí. Cuando menos subía, se daba cuenta de que mi hermano ni siquiera estaba en el segundo piso. También mi tía decía que escuchaba a una niña llorar fuertemente e incluso la escuchaba correr por el pasillo. Como dije, yo soy muy escéptico y nunca me terminé de creer esas historias hasta que simplemente me pasó algo. Estaba viendo la televisión a altas horas porque era viernes y, bueno, hay que aprovechar. Pero de repente escuché que tocaban la ventana, cosa que me parecía extraña ya que yo dormía en el segundo piso. Ahí fue cuando simplemente lo vi. Era un niño con la piel totalmente pálida, prácticamente gris, ojos totalmente negros y pelo del mismo color. Al darse cuenta de que lo vi, el niño abrió la boca, parecía sorprendido y simplemente se dejó de asomar. Después del shock inicial, abrí la ventana e intenté verlo, pero simplemente no pasó nada, desapareció. Poco después nos mudamos. Ahora avancemos unos años. Estaba con mi amigo en llamada mientras jugábamos al Call of Duty Mobile, que en ese momento apenas había salido. Yo estaba en casa de mi abuela, la casa era grande de 3 pisos y yo estaba en el primero, solamente en la sala jugando. Decidimos contar historias del pasado. Él estaba contando una historia paranormal cuando, mientras esperábamos partida, volvió a pasar. Escuché que alguien o algo rasgó el sillón frente a mí. Entonces lo volví a ver, era el mismo niño de la última vez. Hizo exactamente lo mismo. Al verlo, el niño simplemente abrió la boca y se escondió rápidamente detrás del sofá. Yo me levanté rápidamente e intenté seguirlo, pero nada, absolutamente nada, el niño había desaparecido de nuevo. El último encuentro que tuve fue hace relativamente poco, 1 año y medio aproximadamente. Por azares de la vida acabé viviendo con mi papá un tiempo. Estaba yo jugando al Fortnite con colegas cuando escuché a mi papá hablar. Esto no sería raro de no ser por las cosas que decía, cosas como vete de aquí o ¿qué es lo que quieres? ¿En qué te ayudo? Me pareció raro y al día siguiente lo supe, ya que lo mencionó por casualidad. Dijo que ayer un fantasma o ente lo estaba molestando y no lo dejaba tranquilo, dijo que era un niño pálido y que no tenía ni idea de quién era. Yo no dije nada, pero sabía exactamente quién era. Obviamente ese niño me había seguido. No tengo idea de cómo lo hace, pero lo hace. Simplemente espero que sea la última vez, pero si llega a suceder algo, lo sabrán en el próximo Historias de Suscriptores. Ahora pasemos a la segunda historia. Estaba yo en el DF, ahora conocido como CDM10, con diferentes primos y primas, ya que quedamos todos para fiestas familiares de Navidad y Año Nuevo. Aclaró que para esta historia yo tenía aproximadamente 12 años. Ahí simplemente todo era normal, contamos algunas anécdotas del pasado e historias de terror hasta que simplemente nos quedamos dormidos. Fue entonces que comenzó.
Me desperté porque escuché pasos abajo, desperté a uno de mis primos, el mayor del grupo, obviamente, y, tras seguir escuchando ruidos como en la cocina y así, decidimos despertar al resto. Como buen grupo de adolescentes idiotas, ninguno pensó en despertar a los adultos y bajamos por nuestra cuenta a revisar qué estaba pasando. Al bajar, vimos una especie de ente totalmente oscuro, era literalmente como una sombra, no podías distinguir nada que no fuera una oscuridad absoluta. Debimos salir corriendo, pero nuestras piernas no respondían. Por razones que no conozco, todos bajamos y nos pusimos frente a él. Era como estar en un trance, hasta que el mayor, con un fuerte grito, pudo despertar de esta manipulación y todos despertamos después de él. Como buen idiota, fui el primero que se lanzó a intentar atacarlo, pero a centímetros de tocarlo se elevó en el aire y luego fue azotado al suelo con tal fuerza que simplemente quedó hecho literalmente puré en el piso. Les juro que jamás he sentido tanto miedo como en ese momento. Después levantó en el aire algunos utensilios de cocina y nos los arrojaba directamente. Aún no puedo olvidar la cara de mi prima con un cuchillo literalmente atravesado en el ojo. Salimos corriendo, pero fue inútil. Poco a poco eran menos gritos, y no por buenas razones precisamente. Esa cosa entonces me tomó de la ropa, me dio la vuelta hasta que quedé enfrente de lo que sería su rostro. Levantó su mano y parecía la garra de un puto oso, no estoy exagerando, era enorme. Cuando acepté mi destino y a milímetros de que me arrancara la cara, simplemente desperté. Así es, desperté y todo había sido un sueño. Si fue un sueño, ¿por qué se los cuento?, se preguntarán. Eso es simple. Al despertar y ya con los primeros rayos de luz cruzando la ventana, noté que todos mis primos ya estaban despiertos también. Pudieron ver mi rostro asustado y yo lo pude ver en ellos también. Con miedo, pregunté, ¿el hombre sombra? Todos me miraron con sorpresa, pero después asintieron. Comenzamos a hablar y todos habíamos tenido el mismo sueño. Y si eso ya era extraño, cuando los adultos se despertaron, comenzaron quejas y discusiones, esto debido a que la puerta principal estaba abierta, pero curiosamente la reja no. También todos los cubiertos estaban por el piso y de verdad había un desastre. Intentaron revisar las cámaras, pero estas por alguna razón dejaron de grabar a las 3 de la mañana y reanudaron a las 5. Cuando hicieron un recuento, vieron que realmente no se habían robado nada. Sin duda, una de las experiencias más raras. Ahora es momento de la última que yo recuerde al momento que escribo esto. Estaba yo en mi época adulta mientras trabajaba como Uber con un auto que no era mío para pagar mis estudios. Todo iba normal, era fin de semana y trabajaba de noche porque es cuando los viajes se pagan muy bien a un bajo costo. Tras dejar un cliente en su casa, esto aproximadamente a las 2 de la mañana, cabe aclarar, empecé a sentir mucha sed, así que decidí detenerme enfrente de un puesto pequeño con una luz encendida que estaba abierto. Esto en realidad es muy común, ya que muchos puestos son así, suelen atender traileros, conductores de autobuses, taxistas y ahora a nosotros, los conductores de Uber. Al detenerme, me atendió un señor ya bastante viejo. A simple vista le puedo calcular que tenía entre 80 y la muerte. Le pedí 2 cigarros y una botella de agua. Al preguntarle cuánto sería, me dijo lo siguiente. Escucha, mijo, si me haces un favor te los dejo gratis. Yo, como buen estudiante, no podía dejar pasar la oportunidad. Claro, don, dígame, le respondí. Solamente quisiera que llevaras estas flores a la tumba de mi esposa. Murió por estas horas y diario se las dejo. Iría yo, pero no puedo dejar el puesto solo porque está canijo. Me parecía extremadamente raro, pero acepté. Escondí la llave del coche para que, si era una trampa, al menos el coche saliera ileso. El señor me dijo cómo lucía la tumba y que estaba por la esquina. Me dijo que la atropellaron y, por falta de recursos, hizo una tumba simple entre la división de las 2 carreteras, la de izquierda y la de derecha. Me dio el ramo y fui a la tumba. Al llegar ahí, efectivamente estaba la tumba, sin embargo, la tumba tenía el nombre de José Ramírez. Busqué por unos 5 minutos y no había ninguna otra. Yo, confundido, decidí regresar para decirle al señor que ahí no había ninguna tumba con nombre de mujer, o si es que acaso era esa, pero por la falta de dinero tuvieron que comprar una con otro nombre grabado. Al regresar, el puesto seguía ahí, pero ya no había luz iluminando los productos y este estaba cerrado, además de que lleno de grafitis. Con miedo, busqué la llave del coche y seguí a donde la había escondido.
Con mucha confusión, me quedé unos minutos ahí parado, fumando, mientras analizaba qué mierda acababa de pasar. Fue entonces que un trailero que iba pasando se detuvo y me gritó. Yo, confundido, asentí lentamente. Entonces el trailero me dijo. Con eso, el trailero siguió su camino. Yo subí a mi coche, me detuve por la tumba y dejé las flores. Jamás volví a pasar por esa calle, ni pienso hacerlo. Aún me pregunto si el agua que me dio era ectoplasma y los cigarros sus cenizas. De ser así, espero no se meta en mi cuerpo. Esas serían las historias. Si alguien tiene dudas de alguna, puede dejar un comentario en el video y trataré de responder lo que recuerde. Espero aparecer, relatos crípticos. Les deseo a todos un feliz Halloween y hasta el próximo Historias de Suscriptores. Hola, quería compartirte una historia de terror. No me sucedió a mí en específico, sino al suegro de mi hermano. Vivimos en una ciudad pequeña en Argentina donde la mayoría de la gente vive de la cría de ganado y el cultivo. Mi hermano tenía unas cosas que hacer en el campo de mi abuela, y llamó a su suegro ya que él es una persona que se crió en el campo y es muy trabajador. Para dar algo de trasfondo sobre ambos. Mi hermano no es muy religioso, pero él cree que no hay que molestar a los muertos. Su suegro, por otra parte, es una persona muy creyente, devota y dura. Una típica persona que se crió en el campo. Luego de llegar al campo, mi hermano toma un hacha y le dice a su suegro que se va a ir a cortar unos árboles para limpiar el terreno y para conseguir leña. Mientras que su suegro se queda a reparar un lavarropas algo viejo. Su suegro lleva el lavarropas a un lado de la casa de campo y se pone a trabajar en él. Mientras lo desarma y se pone a revisar sus partes, el hombre siente que alguien lo está viendo. Según le contó a mi hermano, sintió una mirada penetrante y llena de odio que lo hizo sentir mal al instante. Cuando levanta la vista, a unos 15 metros, sobre un tocón viejo de un árbol, ve una sombra. La sombra era algo difusa, como si estuviera hecha de un humo más oscuro de lo normal. La figura de la sombra era pequeña y parecía estar sentada en el tocón. En ese entonces, el suegro de mi hermano tira todas las herramientas al suelo y corre a esconderse dentro de la casa. Mi hermano dice que cuando volvió encontró las herramientas en el suelo. Cuando entró en la casa, encontró a su suegro sentado en la mesa, con las manos juntas, rezando y llorando. Su suegro le explica lo que vio. Juntos deciden guardar el lavarropas, las herramientas y volver otro día. Mi hermano nos remarcó que se sorprendió y hasta se asustó al ver a su suegro tan perturbado, que nunca lo había visto así. Desde ese día, el suegro de mi hermano afirma que vio al diablo. Yo tengo una historia. Pasó hace como 10 o 12 años, en Argentina, en un barrio residencial con múltiples edificios. No me refiero a casas o a viviendas iguales, sino a edificios de al menos 4 pisos y hasta 10 pisos, con 4 departamentos por piso. Literalmente, una zona muy poblada. Aclarar esto es necesario porque, por la estructura de los edificios, no puede haber cables de alta tensión como se ven en otras zonas. En cambio, hay elevadores de tensión dentro del barrio distribuidos. Imagina cajas de plástico muy duro de aproximadamente 1,20 m de alto, de los cuales uno en particular usamos siempre como punto de encuentro, al cual desde hace muchos años los jóvenes del barrio lo denominan el buzón, aunque nada tenga que ver su función, pero asumo que por la forma siempre le llamaron así, ya que no está tan cerca a los edificios y se encuentra debajo de un palo borracho inmenso que se encuentra ahí desde que tengo memoria. La juventud se reúne allí y hoy, con casi 29 años, aseguro que sigue siendo así. Estábamos con un amigo, con el que siempre éramos los últimos en abandonar las juntadas, al que llamaremos Brian, hablando como siempre y riéndonos como cualquier par de adolescentes. Para ese entonces, ya pasadas las 10 de la noche, la mayoría de nuestros conocidos ya habían subido a cenar, así que no había demasiado movimiento en la calle, cuando, entre charlas, escuché un sonido similar al de unas castañuelas, el cual ignoré porque no me llamaba lo suficiente la atención. Pero luego se escuchó de nuevo pasados 2 minutos, y recién ahí noté que provenía del árbol. Mientras, disimuladamente, entre mi miedo y paranoia de creer ser el único que escuchaba el sonido, me alejé un poco para tener más ángulo del árbol y no levantar el mentón para ver directamente desde abajo, camino hacia la calle y me vuelvo con sentido al buzón. Al voltear, veo una figura similar al de una marioneta tipo Arlequín.
Sé que suena raro, pero no tengo otra forma de describirlo. Brian se levanta del buzón en el cual él estaba sentado y me dice para ir a dar una vuelta, una caminata por el barrio como hacíamos siempre. Yo, sin mediar palabras, simplemente empecé a caminar con él, y cuando ya llevábamos caminando media cuadra, me dijo textualmente: Amigo, decime que escuchaste las castañuelas. ¿Viste eso? Yo simplemente le dije que sí y que tampoco sabía qué era. Suspendimos la caminata por el miedo y nos quedamos en su departamento. Él, cuando llegamos, me explicó que en lo que yo me hacía el distraído, miró para arriba del árbol y vio lo mismo que yo. No teníamos, ni tenemos, explicación para esto. Volvimos a juntarnos con nuestros amigos ahí regularmente, no nos generó ningún tipo de trauma, pero sí pasó mucho tiempo hasta que le contamos a los demás lo sucedido. De más está decir que todos nos tomaron a chiste. También es difícil de creerlo. Era como si alguien estuviera sentado entre las ramas de un palo borracho a más de 6 metros del piso, el cual no tiene ramas como para que alguien se trepe, y tampoco lo podría haber hecho en todo el rato que habíamos estado ahí. Pasó el tiempo y, al ser los únicos que estuvimos en la situación, ambos sostenemos la historia como una anécdota más. Siempre que hablamos de las castañuelas, la destacamos como situación paranormal irrefutable, pero increíble para cualquiera que no lo haya experimentado. Esto es algo que me pasó a mediados del año y, sinceramente, todavía me despierto en la madrugada revisando que mi puerta esté bien cerrada. No es un cuento, no es una leyenda local. Es algo que viví en carne propia, y la única razón por la que sigo yendo a trabajar es por la necesidad, no por valentía. Trabajo en el Oxxo. No voy a dar la ubicación exacta para evitar problemas, pero basta con decir que es una sucursal relativamente nueva, ubicada a las afueras de una ciudad mediana del Bajío, sobre una carretera que conecta con un parque industrial. Mi nombre es Ricardo, tengo 25 años y llevo casi 3 años en la cadena. El turno nocturno es el que mejor me paga y, a pesar de que es el más pesado, me había acostumbrado a la rutina. Surtir, limpiar, café y silencio, mucho silencio. Lo que te voy a contar ocurrió una noche de miércoles, si no me falla la memoria. Llovía un monto. No era una llovizna, era una tormenta de esas que hacen que parezca que el cielo se está cayendo a pedazos. Eran las 2:40 am. El inicio de mi turno a las 11 p.m. había sido normal. Un par de tráileros que se detuvieron por cigarros y un café, un par de borrachos que venían de un bar cercano por más cerveza, y después, la calma. Me puse a surtir el área de galletas y panes, con mi música en un audífono para no sentirme solo. La lluvia ya había empezado, pero era manejable. Para las 2 am, la tormenta se puso salvaje. El sonido del agua golpeando el techo de lámina y el ventanal principal era casi ensordecedor. La visibilidad afuera era nula, solo veías un muro gris y borroso. Me senté detrás del mostrador, ya había terminado de limpiar y surtir lo esencial, y me serví la última taza de café. El Oxxo, con todas sus luces y sus refrigeradores zumbando, se sentía como un faro de seguridad en medio de la nada. Justo en ese momento pensé: ¡qué suerte, ya nadie va a venir con esta lluvia! Grave error. A las 2:48 am, pasó. El primer indicio de que algo andaba mal fue la forma en que el zumbido de los refrigeradores se volvió errático. Un sonido como de patada en el metal. Luego, un estruendo metálico seco, como si un poste de luz hubiera sido golpeado, seguido por un chispazo que alcancé a ver a través de los cristales mojados. Y entonces, nada. Todo se fue a negro de golpe. Un apagón total que no solo afectó a la tienda, sino a todo el tramo de carretera que alcanzaba a ver. De un segundo a otro, pasé de la luz blanca incandescente a una oscuridad aterradora, rota solo por los relámpagos intermitentes que, en lugar de ayudar, hacían que las siluetas de los estantes y las botellas parecieran monstruos agazapados. El silencio fue lo que más me impactó. El cese de la lluvia en los oídos se reemplazó por el sonido amortiguado de la misma, y por un pitido agudo en mis tímpanos. Mi reacción inmediata fue buscar mi celular para usar la linterna. Mientras lo hacía, maldiciendo, y con un solo pensamiento: voy a cerrar la puerta principal. La linterna del celular era débil, pero suficiente para moverme. Estaba a punto de dirigirme a la parte trasera, cuando oí el primer sonido que no pertenecía a la tormenta. Un golpe seco, no muy fuerte, pero perfectamente audible por encima de la lluvia.
Venía de la entrada principal, del grueso ventanal. Pensé que era el viento, alguna rama, o tal vez una pieza de la marquesina que se había soltado. Me detuve en seco. La adrenalina ya me estaba picando las palmas. Esta vez fue una serie más rápida, más deliberada. No era el viento. Era como si alguien estuviera golpeando suavemente el cristal con la yema de sus dedos, no con algo pequeño, como una moneda. Oye, Grité, con una voz que sonó ridículamente débil. Estamos cerrados. No hay luz. Silencio. Solo la lluvia. Esperé, la linterna apuntando al suelo, y mi corazón latiendo como un tambor. Estaba por descartarlo como una broma de algún conductor borracho, cuando el sonido cambió. Era un sonido de fricción. Como si una uña o un objeto duro y pesado estuviera siendo arrastrado lentamente por el cristal, de arriba a abajo. No era un golpe, era una caricia áspera. Me pegué contra el estante de cigarros detrás del mostrador, sintiendo un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la temperatura. Mi cerebro, en modo de pánico, empezó a buscar una explicación racional. Un animal, un vagabundo, una rama con metal. Pero era muy lento, muy metódico. Entonces, vi la silueta. Un relámpago gigantesco iluminó todo el Oxxo por una fracción de segundo, y en ese destello blanco y crudo, lo vi. Pegado a la venta, había una silueta. No era la silueta de un borracho tambaleante ni de un camionero corpulento. Era una silueta alargada, flaca. La cabeza no parecía tener cuello, hundida entre hombros demasiado anchos, o tal vez era la forma en que estaba ladeada. Pero lo más inquietante era la inmovilidad. Estaba completamente quieta, absorbida por la oscuridad, pegada al cristal como una polilla gigante. La linterna de mi celular temblaba en mi mano. Sentí un nudo en el estómago. No era un cliente. Nadie se queda así, en medio de la tormenta y el apagón, solo para tocar un cristal. Me asomé con sumo cuidado, como si la criatura, o lo que fuera, pudiera atravesar el vidrio. La silueta se movió. Lentamente. Era un movimiento casi reptiliano. Como si no tuviera coyunturas. Vi cómo levantaba un brazo, si es que eso era un brazo, y lo pegaba de nuevo al cristal. Y luego, lo escuché. Un sonido gutural, como un grito ahogado, que provenía de la garganta de la criatura y era amplificado por la lluvia. Era un sonido de frustración. No estaba pidiendo ayuda, estaba exigiendo entrar. Decidí que era suficiente. Di media vuelta con cuidado y me dirigí hacia la bodega, donde tenemos un viejo bate. Pero antes de dar 2 pasos, el sonido en la puerta me paralizó. No fue el cristal. Fue un golpe seco y brutal contra el marco de la puerta, como si alguien hubiera lanzado un tronco mojado contra ella. La puerta principal tembló. Giré la linterna, y esta vez, el relámpago fue más prolongado. Lo vi. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. No era un hombre. O al menos, no lo era ya. Estaba de pie, justo frente al cristal. La criatura, porque ya no podía llamarle persona, no parecía percatarse de que yo estaba ahí, iluminado por la débil luz del celular. Su piel. Era de un color gris verdoso, como la carne que ha sido hervida o un cuerpo que ha pasado días flotando en el agua estancada. Estaba hinchada en ciertas partes, y en otras, se veía estirada sobre una estructura ósea demasiado prominente. Las cuencas de los ojos eran grandes manchas oscuras. No vi ojos, solo agujeros negros. La boca estaba entreabierta, como si el agua hubiera llenado sus pulmones por última vez. Vestía ropa oscura, probablemente un pantalón y una sudadera, que se pegaba a su cuerpo en tiras empapadas y pesadas, chorreando lodo y agua. No había un solo pelo en su cabeza o rostro, solo la textura enfermiza de su piel. Lo peor era el olor. Juro que, aún a través del cristal y con la máscara de la lluvia, sentí un olor a pescado muerto, a drenaje y a humedad rancia. Era un hedor que te daría arcadas. Y de nuevo, el movimiento lento, antinatural. Levantó la mano, y ahí me di cuenta de la otra cosa que estaba mal. Las uñas. Eran largas, negras y retorcidas, como trozos de concha marina pegados a dedos hinchados. Arrastró esa mano lentamente por el cristal, dejando una estela gruesa de lodo negro y espeso que se deslizaba por la lluvia. No era suciedad de carretera, era lodo. Luego, la cara se pegó al cristal. No me estaba viendo. Estaba oliendo el cristal.
Era un acto de búsqueda, de hambre, no de comunicación. Y fue en ese momento que entendí que, si esa cosa entraba, no iba a comprar un café. Mi mente gritó una sola cosa: escóndete. Dejé de buscar el bate y corrí a la oficina trasera, donde guardamos las cosas de valor y donde podía mejor atrincherarme. Saqué el candado de cadena que usamos para cerrar por inventario y lo pasé por la puerta trasera que está en la bodega, pensando que la puerta principal a la tienda y la puerta de la bodega resistirían más. No eran impenetrables, pero ganaba tiempo. El golpeo se volvió frenético. La cosa sabía que estaba ahí. El Oxxo, ese faro de luz que me daba seguridad, se había convertido en mi tumba temporal, un búnker de cristal y lámina que no ofrecía ninguna protección real. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y me escondí, solo en la oficina, entre cajas y producto guardado. Apagué la linterna para no darle una referencia. Y ahí estuve, de las 6 de la mañana hasta que se veía la luz. La cosa no se fue. No se fue en toda la noche. Oía el raspado, el golpeo rítmico. En un punto, el sonido vino de la parte trasera, por la puerta de descarga, y pensé que iba a ceder. Oí el metal retorcerse. No te puedo describir el terror de oír el sonido de algo que quiere entrar a comerte, y saber que solo un candado barato te separa. A las 5:45 am, noté un cambio. La lluvia bajó de intensidad y un ligero velo gris se coló por el ventanal. A las 6:05 am, sentí el calor del sol. Esperé hasta las 6:30 am. Mi hora de salida era a las 7 am y abrí la puerta de la bodega para ver. Nada. Solo la carretera mojada. Temblando, salí de la oficina. La tienda estaba en silencio, solo el goteo de las filtraciones en el techo. Caminé hacia la entrada. Pero lo que vi en el suelo me hizo volver a tragarme el corazón. Justo en el umbral de las puertas de cristal, había un reguero de lodo negro, espeso y maloliente. Eran huellas que no se parecían a ninguna bota, grandes y deformes, como si la cosa hubiera estado arrastrando sus pies pegajosos. Y lo peor de todo, en el aluminio del marco, a la altura de mi pecho, había marcas de arañazos profundos, como si la cosa hubiera intentado palanquear la puerta con sus uñas. No eran simples raspones. El aluminio estaba doblado hacia adentro en 3 puntos distintos. Rápidamente, caminé a la puerta de descarga. El candado estaba intacto, pero la chapa metálica tenía una abolladura brutal, como si le hubieran dado un martillazo con una piedra. Y las mismas huellas de lodo, desapareciendo en el pasto mojado. Lo único que hice fue tomar mi mochila, quitar los candados, abrir lo suficiente la puerta principal para deslizarme afuera, y correr. No esperé a mi relevo, solo corrí bajo el sol de la mañana, sintiendo que el aliento helado de esa cosa todavía me lamía la nuca. Desde entonces, no he vuelto a tomar el turno de noche. Inventé una enfermedad y pedí un cambio inmediato. No sé qué era. Un muerto que salió de algún canal de agua con la tormenta, una manifestación de algo antiguo, o simplemente una cosa. Pero te juro que su desesperación por entrar no era la de un humano. Si puedes usar esta historia en tu canal, por favor hazlo. Necesito que alguien más, aparte de mí, sepa que esa cosa existe y que acecha en la oscuridad que envuelve a nuestros Oxxos. Saludos, y feliz Halloween. Hola relatos crípticos, mi historia no es paranormal, pero es más tipo horror cósmico. Verás, allá por el 2019 mi hermano, al volver de la tienda por un refresco y tortillas, me dijo que la luna tenía manchas negras y salí a ver, pues en esos días veía mucho las estrellas, las veía por horas, viendo satélites y una que otra estrella fugaz. Al salir no vi la luna, se me hizo raro porque no había nubes, estaba despejado, fue que a los minutos mi hermano salió a darle comida al perro y me dijo que saliera rápido porque ahí estaba la luna. Salí y ahí estaba, tenía muchas manchas negras de lado a lado y poco a poco consumieron la luna por completo, me quedé observando, y a los minutos la luna, así como desapareció, esta reapareció, pero más alto en la bóveda celeste. Se había movido de lugar y esta vez era más naranja, estaba algo amarilla pues era luna llena, pero lo más raro es que además de su color naranja ahora parecía haber cambiado de etapa, como si faltaran 2 o 3 días para ser llena, y esto mismo se repitió tantas veces, que en menos de 2 horas ya se estaba ocultando por donde se esconde el sol, pero ya solo era una luna con forma de sonrisa muy roja y muy delgada, nadie en ningún medio ni grupo de Facebook se había enterado, nadie se dio cuenta, pero yo lo vi, y se repitió un año después.
Espero tomes en cuenta este relato, gracias, me encanta tu canal, me ayuda a pasar las horas en el trabajo nocturno. Te escribo porque necesito sacar esto de mi sistema, y tu canal es el único lugar donde siento que no me van a tachar de loco. Entiendo si no la publicas, pero al menos necesito que alguien sepa lo que pasó. Esto sucedió hace aproximadamente 2 años, cuando yo tenía 16. Éramos 3. Carlos, mi primo, Mateo, un amigo del barrio, y yo. Vivimos en una ciudad no muy grande en el centro de México, y como cualquier chico a esa edad, teníamos esa estúpida necesidad de probar nuestra valentía. El lugar era una vieja hacienda, a las afueras. Digamos que el lugar ya era una leyenda urbana local. Los viejos decían que había sido un lugar de eventos horribles, asesinatos, y que la gente que había vivido ahí se había vuelto loca o había muerto de formas extrañas. La historia más conocida era la de una familia completa que, en los años de la Revolución, había sido ejecutada a sangre fría por unos bandidos, y que sus almas se habían quedado atrapadas en las paredes de adobe. La cosa es que esa hacienda llevaba, fácil, 50 años abandonada. La fachada era imponente, pero el interior era pura ruina. Nadie se atrevía a acercarse de noche. Nosotros decidimos ir un sábado por la tarde, pensando en quedarnos hasta la noche. Teníamos la idea de grabar algo con los celulares para subirlo a TikTok o algo así, la típica estupidez adolescente. Llevábamos linternas, una mochila con agua y un par de sodas, y el nerviosismo que se siente cuando sabes que estás haciendo algo prohibido. Llegamos como a las 5 de la tarde. El sol todavía estaba fuerte, pero en cuanto cruzamos la cerca rota, el ambiente se puso raro. No era solo la temperatura, que bajó drásticamente, era el silencio. En la ciudad siempre hay ruido, pero ahí, dentro de la propiedad, no se escuchaba nada. Ni un pájaro, ni el viento. Era un silencio pesado, como si la atmósfera absorbiera el sonido. La estructura principal era enorme, de 2 pisos. Nos metimos por lo que debió ser la cocina. El piso de tierra estaba lleno de escombros, y el olor era a humedad, polvo y algo que no puedo describir, como a hierro oxidado o a carne vieja. Estuvimos explorando por unos 20 minutos. Subimos las escaleras, que crujían como si fueran a romperse, y llegamos a la segunda planta. Ahí estaban los cuartos. Todo destrozado, colchones podridos, ropa hecha trizas. Mientras estábamos en lo que parecía ser el cuarto principal, Mateo hizo un chiste sobre el fantasma de la señora de la casa, y nos reímos. Pero en cuanto nos reímos, todo se detuvo. Fue la primera vez que escuchamos el sonido. No fue un golpe en la pared. Fue un golpe seco, como de suela de zapato en el piso de madera, justo debajo de nosotros. Carlos y yo nos quedamos congelados. ¿Qué fue eso? Susurró Mateo, y se le había ido el color de la cara. Tal vez un animal. Le dije yo, pero mi voz sonó hueca. Esperamos un minuto. El silencio volvió, pero ya no era el silencio pesado, era un silencio de expectación, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Esta vez no vino de abajo. Vino del pasillo, a unos 10 metros de donde estábamos. Eran pasos. Claramente. Pasos arrastrados, como si la persona que caminaba tuviera problemas para levantar los pies, o como si estuviera descalza. Mateo apuntó con su linterna. El haz de luz se perdió en la oscuridad total del pasillo. Carlos pedía que ya nos fuéramos. Él era el más asustadizo de los 3. Yo sentía la adrenalina a tope, pero también un terror profundo. No era la emoción de una película de miedo, era el miedo que te congela los músculos, el instinto de que algo te está cazando. Empezamos a movernos, tratando de ser silenciosos. Pasamos junto a la escalera. Los pasos se detuvieron cuando nos movimos, y luego volvieron a sonar, esta vez más rápido y más cerca, como si estuvieran siguiendo el ritmo de nuestra huida. Bajamos las escaleras tan rápido como pudimos. Era casi de noche. Las ventanas no dejaban pasar la poca luz que quedaba, y el interior de la hacienda estaba ahora en una oscuridad casi absoluta. Prendimos las linternas y el ambiente se volvió claustrofóbico. Los haces de luz solo iluminaban pequeños círculos, y el resto era una negrura total, llena de sombras que parecían moverse por sí solas. Llegamos a la sala principal, un espacio enorme con techos altos. Nos dirigíamos hacia la puerta trasera, la más fácil de alcanzar. Fue entonces cuando lo vimos. No se movía.
Estaba quieto. En la esquina más lejana de la sala, justo donde la pared se encontraba con la sombra de una columna derrumbada, había algo. Era una figura. Alta, más alta que un hombre normal, y completamente desprovista de detalle. No tenía forma humana, pero sabías que era una presencia. Era una masa de oscuridad tan densa que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Donde la luz tocaba la pared, se veía un círculo brillante, pero donde se suponía que debía reflejarse en la figura, no había nada. Era un agujero en la luz. Estaba observándonos. No tenía ojos, pero podías sentir la intensidad de su mirada. Sentías el odio, la ira, el dolor acumulado de ese lugar. Carlos soltó un grito ahogado y se echó a correr hacia la puerta. Mateo se quedó paralizado, apuntando la linterna, y yo solo pude sentir el frío más intenso de mi vida, un frío que no venía del aire, sino de adentro. La sombra no se movió, pero un sonido emergió de ella. No fue una voz, no fue un gruñido. Fue un susurro que se formó en mi cabeza, no en mis oídos. Era un coro de voces, todas sufriendo, todas gritando la misma cosa: váyanse. Eso fue lo que me despertó del shock. Empujé a Mateo, gritándole que corriera. Corrimos como nunca antes, tropezando sobre los escombros, sintiendo que la sombra se movía detrás de nosotros. Cuando salimos por la puerta y pisamos el pasto seco, no nos detuvimos. Saltamos la cerca y corrimos por el sendero que llevaba a la carretera. Solo paramos cuando estuvimos a unos 500 metros, bajo la luz de una farola. Estábamos agitados, sudando frío. Nunca más hablamos de eso entre nosotros. El tema se volvió tabú. Hemos pasado por muchas cosas, pero esa experiencia nos rompió algo dentro. Sé que suena a un cliché, pero no lo es. Eso que vimos no era un vagabundo, no era un efecto de la luz. Era algo que no pertenece a este mundo, algo que se quedó atrapado en ese lugar de muerte y dolor. Te mando esto para advertir, para decirles a todos que hay lugares en México que no son para exploraciones. Lugares que guardan más que polvo y olvido. Guardan una oscuridad real, una que puede observarte desde las sombras. Gracias por escuchar. Septiembre del año pasado, un grupo de amigos y yo discutimos con la otra mitad de otro grupo de gente encabezados por una chica la cual toma un odio más que claro a mí principalmente. Ella termina dejándome un escrito en latín el cual un amigo dice que es una maldición que me desea lo peor y a diferentes escalas, desde que me quede sin papel higiénico, terminando de ir al baño hasta que termine muy enfermo, paso de largo de esto y continúo con mi vida. Pasa una semana y en el trabajo a punto de salir a mi descanso en la puerta principal de oye como un autobús choca con un poste, y este lanza una descarga en medio de la calle a 3 metros de mí. Mis odios zumban y el corazón se acelera por lo que acaba de pasar. Lo que me da más miedo de este asunto es que pareciera un momento perfecto en el que nadie salió herido y el más próximo era yo con el fin de hacerme orinarme en los pantalones. A día de hoy pienso si fue una enorme coincidencia o de verdad la chica quería darme un susto no letal.